Buenas tardes, ¿cómo estáis? Agradeceros una vez más a las personas que estáis tanto presencialmente como en el espacio cibernético, como es mi caso, vuestra asistencia esta tarde a nuestra jornada, a nuestra primera jornada del 2023, que este año se centra, precisamente hoy 7 de marzo, se centra en salud mental y perspectiva de género, feminismo. Y para eso tenemos a una persona especializada en la perspectiva de género, en violencia de género, en la formación en perspectiva de género, que es María Mores. María, te queremos agradecer tu presencia desinteresada, altruista, tu conocimiento, tu participación con nosotras el 18 de enero en las jornadas que hicimos sobre Memorias al Viento. Y, por supuesto, también queremos agradecer a la Fundación Manantial, que es la entidad que nos cede su espacio, el equipo técnico, tanto material como humano. Y agradecer también a todas las personas que estáis en este momento en las juntas directivas, en la asociación, haciendo que todo esto sea posible. Comentaros que desde la Federación de Salud Mental Madrid, la perspectiva de género en salud mental es importante, absolutamente importante, hasta el punto de que este es el segundo año que participamos con proyectos centrados en mujeres que, por otra parte, se desarrollan desde nuestras asociaciones. Y comentaros también que llevamos ya un tiempo largo participando en la Confederación de Salud Mental España, en la Red de Mujeres en Primera Persona, y participamos también en la Comisión de Trabajo de Mujeres del CERME. Por lo tanto, el tema del que vamos a hablar hoy, que es tan relevante, considerando que mañana es el 8 de marzo, es algo que forma parte de nuestro ADN. María Mores, te agradezco infinitamente una vez más que estés aquí con nosotras, con todas las personas que estamos aquí contigo esta tarde, y sin más dilación te doy paso a tu participación. Muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a vosotras, Olga. Bueno, gracias a todas por venir. Estoy un poco apurada porque veo algunas caras conocidas que ya me han escuchado y creo que las que ya me habéis escuchado, pues poco os voy a aportar, porque la idea de, bueno, estoy además aquí gracias a Marga Rullas también, que es compañera de trabajo y de luchas en nuestro ámbito. Ya no podía participar hoy y fue por ella que contactaron conmigo en la federación. Gracias por la confianza y bueno, me voy a intentar ceñir un poco a lo que me comentó Adriana, que era el objetivo, ¿no?, de esta pequeña charla, que era como, bueno, había poca trayectoria, estáis empezando, ¿no?, en la federación a tener un contenido más específico en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, el abordaje, ¿no?, desde una perspectiva feminista en el tema de la salud mental, en el trastorno mental grave, que es donde yo trabajo y donde al final es lo que yo me suelo ceñir cuando hablamos, cuando trabajamos. Pues nada, hablándolo con las compañeras de aquí de Federación, era un poco una introducción, que es lo que voy a hacer porque esto da para mucho, ¿no? O sea, quiero decir, podemos hacer desde una charla, que va a ser ahora, ¿no?, de 45 o 50 minutos a otros cursos formativos que hacemos, ¿no?, que son de mucha más duración, porque sí que yo creo, hoy la idea, y más siendo mañana 8 de marzo, es hablar fundamentalmente de la importancia de las gafas moradas, ¿no?, que es un poco la metáfora que siempre se usa, pero no quiero desaprovechar la ocasión a no olvidar que lo que muchas veces es más importante por la gravedad de lo que sucede y sobre todo por las repercusiones que tiene la salud mental de las mujeres es la violencia, ¿no?, la violencia de género. Yo aún así me gusta siempre explicar que si no entendemos en qué consiste la perspectiva de género, la perspectiva feminista, ¿no?, de cómo nos construye la sociedad en la que vivimos como mujeres y como hombres, es imposible mirar de una forma ajustada y objetiva la violencia, ¿no? Un sistema tan complejo como es la violencia de género, en el que vemos, ¿no?, todavía en la respuesta de la sociedad, que es de cuestionamiento hacia las víctimas, ¿no?, de constantemente estar preguntándonos, ¿no?, esta mujer cómo aguanta todo eso, ¿no? Nunca las preguntas son hacia los hombres, ¿no?, cómo un hombre puede hacer eso, ¿no? Bueno, pues voy a intentar explicar, ya os digo, súper brevemente, que es lo bueno. Además me gusta decir perspectiva feminista porque creo que ahora, bueno, no voy a entrar mucho en el tema, pero sí que es verdad que voy a explicar un poco el género desde la concepción de construcción social
y creo que Perspectiva Feminista recoge muy bien lo que es tanto la teoría que desarrolló todo el concepto y su aplicación, ¿no? Para nuestra salud mental, para evitar determinadas violencias y malestares de género, ¿no? que se llaman también. Bueno, me podéis interrumpir, ¿eh? O sea, no, o lo cuento todo y luego hablamos, pero a mí no me importa que me interrumpáis. Vale, bueno, pues a ver, bueno, me voy a presentar brevemente porque, pues si acaso, bueno, claro, muchísima gente no lo conoce. Yo soy psicóloga, trabajo en la red de atención social que atiende a personas con se dice, bueno, en nuestra página, ¿no?, pone enfermedad mental grave y duradera, pero es verdad que no nos gusta tampoco llamarlo así, ¿no?, sino problemas de salud mental graves y duraderos en el tiempo, que está en la Comunidad de Madrid. Somos diferentes recursos. Yo en concreto trabajo en un recurso que se llama Equipo de Apoyo, que es un recurso que la atención la presta fundamentalmente en el entorno comunitario de la persona y en los domicilios, y soy psicóloga pues desde hace, bueno, trabajo en el mismo recurso desde el 2007, ¿no? Ya son unos cuantos años, y sí que es verdad que mi aterrizaje tanto al feminismo como mujer, ¿no?, como profesional y como persona fue hace ya unos, pues entre el 2014 aproximadamente. Yo llevaba ya tiempo trabajando en el equipo de apoyo, empezamos a ver casos de violencia de mujeres atendidas que no fueron identificados así, y un poco desde esa impotencia técnica, ¿no?, y frustración y sobre todo viendo que se estaban cometiendo errores, decidí formarme. Me formé en el año 2015 en un posgrado de violencia y fue, bueno, a raíz desde que la verdad que me movilizó bastante como persona y como profesional, porque además coincidió con que estaba embarazada, y esto es muy importante que se sepa, porque es que el embarazo como mujer nos interpela, y como mujer feminista te interpela todavía más, ¿no? Y fue a raíz de ese momento que empecé como os he dicho, a formarme. Es verdad que entré por violencia, pero tengo que decir que a mí lo que más me apasiona es un poco de lo que voy a hablar hoy, ¿no?, que es la perspectiva feminista, de cómo, porque creo que siempre si podemos prevenir y nos evitamos todo lo demás, pues estaremos todas más felices, ¿no? Bueno, pues aclarado estos puntos, es para allá. Vamos a ver, ¿no? Si no, no pasa nada, y no lo sé, ¿eh? A ver. Yo creo que si le doy aquí también pasará. ¿Y si te lo pasas? Sí, vamos a dejar. Ah, bueno. Pero se ha pasado. Le he pasado reproducir. Otra vez. Ahí. Vale. Bueno, lo primero, ¿no?, que es lo que, un poco de explicar el título, ¿no?, qué es lo que queremos decir o qué es lo que pensáis, ¿no?, cuando estamos hablando de perspectiva feminista, ¿no? Pongo aquí dos imágenes que creo que cualquier persona, sin estar especialmente formada, puede entender de qué vamos a ir hablando, ¿no? Aquí, cuando hablamos de género, vamos a hablar de una serie de características que tienen que ver con cómo considera la sociedad que son los niños y son las niñas, y luego vamos a ser las adolescentes y los adolescentes, y luego ya cuando somos adultos, mujeres y hombres, ¿no? Es verdad que ahora vamos a ver, esto no ha sido una cosa estática, digamos, no es una construcción social estática, aunque en algunas cosas, como estas fotos son mías y de una abuela, o sea que esto sigue siendo actual, y si vamos a las tiendas de ropa, lo seguiremos viendo, ¿no? El famoso rosa y azul, aunque claramente que hay cosas que han ido cambiando, sí que me parece importante que reflexionemos o analicemos si pensamos que todo ha cambiado tanto como a veces nos dicen que es, ¿no? Porque en cosas tan burdas como puede ser la ropa infantil, que podemos pensar que no tiene una grandísima, ¿no?, repercusión en cómo nos construimos como personas, la realidad es que es reflejo, ¿no?, de cómo luego se van a dirigir hacia nosotras y a nosotros, y sobre todo cómo nos van a posicionar en la sociedad, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar un poco. Porque, bueno, ahí además aparecía, ¿no?, el tema de los superhéroes, o sea, más allá de los colores, y bueno, tengo muchas diapositivas de eso que no las he traído hoy, pero sí que os animo a que cuando vayáis a tiendas de ropa, de niños y niñas, miréis los mensajes de las camisetas, ¿vale? Aparte de, o sea, lo del rosa y azul,
ya digamos que está un poco más pasado de moda, pero los mensajes son bastante potentes y claros, ¿no? ¿Qué tipos de frases cortas, además, aunque estén en inglés, se entienden perfectamente, ¿no? Pretty para las niñas y qué cosas, qué otro tipo de mensajes, más allá del superhéroe y el Batman y Spider-Man, pues dicen a ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el género, no? Que es una palabra que ya todas conocemos, la escuchamos muchísimo, ¿no? Lleva entre nosotras mucho tiempo. Sí que, pero bueno, lo voy a explicar porque, como decía, mi idea era sobre todo aplicar, o sea, intentar dar una explicación a aquellas personas que a lo mejor están viniendo por primera vez a una charla de este tipo, ¿no? Bueno, pues el género tiene que ver, por lo tanto, con estas características de personalidad que sean psicológicas y de comportamiento, y los valores que desde el machismo, he querido poner así, ¿no? Pues, se asignan a la mujer y al hombre, ¿no? Es decir, es cómo entiende, o a veces se dice de otra manera, ¿no? El sistema patriarcal, que es la feminidad, qué es lo que debe ser una buena mujer y qué es lo que debe de ser un buen hombre, ¿no? La idea, o sea, el concepto más importante que me gustaría que llevarais de aquí es que esto es algo que queremos deconstruir, o sea, esto es algo que queremos eliminar, porque ese género, ¿no? Esa forma de decir que tienen que ser las mujeres y esa forma de decir que tienen que ser los hombres genera sufrimiento. Sobre todo, además, y ya hablando de nuestra competencia, ¿no? Un sufrimiento psíquico, un malestar emocional, nunca cumplen las expectativas porque además son muy complicadas porque son muy rígidas y están muy en los límites, todo, nada, o sea, no hay flexibilidad. Y eso si hay aquí profesionales en salud mental, sabemos todo el malestar que eso genera, ¿no? Pero sí que quiero destacar que el género es especialmente, bueno, brutalmente opresivo hacia las mujeres, ¿no? Porque es verdad que una forma también en la que se ha empezado a hacer, digamos que pedagogía, ¿no? De entender todos estos conceptos y también se habla, ¿no? De cómo el género oprime a los hombres, ¿no? El género masculino y muchas veces el ejemplo que se pone, ¿no? Es la dificultad en esta construcción hegemónica, ¿no? El hombre machista que nunca habla de sus emociones, que nunca le pasa nada. Cierto es que eso lo sabemos, ¿no? Genera muchísimo sufrimiento. Pero sí que a mí me parece importante que no podemos equiparar los sufrimientos, ¿no? O sea, el nivel de opresión y el nivel de violencia que sufrimos las mujeres por cómo nos dice este sistema que tenemos que ser las mujeres es totalmente distinto. Un concepto muy importante que también tenéis que entender es que lo que pasa con el género es que es una jerarquía. Es decir, sitúa a los hombres en una posición y nos sitúa a las mujeres en otra posición y no es una posición de igualdad. El hecho de que yo, si nos vamos a los momentos como más clásicos, ¿no? Más tradicionales de cómo ha sido este género, ¿no? Las mujeres antes no podían hablar, ¿no? Tú te callas, ¿no? Que eres mujer, ¿no? Claro, no es lo mismo. Claro, si yo no puedo hablar, si yo no puedo expresarme, si yo no puedo decir lo que me pasa, yo no puedo tomar decisiones, yo no puedo decidir dónde se va a gastar el dinero en casa porque yo no lo traigo, yo no puedo decir un montón de cosas, obviamente eso me pone en una posición inferior. Además es que, como digo, no perdéis de vista nunca que esto ha sido una construcción histórica que se ha moderado mucho en el tiempo. Las cosas no han cambiado, pero nosotras, si os acordáis, pues antes no podíamos nosotras llevar pantalones, ¿no? No podíamos llevar el pelo corto, no podíamos hacer un montón de cosas que ahora diríamos, pero bueno, qué cosas, ¿no? Pero es que eso ha existido. Antes las mujeres, y todavía en algunos sitios, fijaros lo que está pasando en Afganistán, las mujeres no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Por ser mujeres, ¿no? Porque una mujer no necesita tener ese tipo de educación, no le hace falta porque lo que emana de ahí es que la cabeza pensante, ¿no? La cabeza de familia, quien toma decisiones, siguen siendo pues los hombres, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que yo me quede en casa cuidando a los hijos y a las hijas y limpiando la casa y tú estés, mi pareja, ¿no? O los hombres de esa casa, hermanos, padres, estén haciendo otras cosas, todo al final la repercusión es que no estamos en el mismo plano, ¿no? Sino que los hombres están, lo vamos a ver más adelante, en lo que hemos llamado el ámbito público, ¿no? Lo que es fuera de la casa, haciendo cosas, decidiendo cosas y disfrutando de cosas, y las mujeres, esto sería lo más tradicional, ¿no? En el ámbito privado,
en la casa y ocupándose de las tareas del hogar y de los cuidados, ¿no? Por lo tanto, es importante que cuando hablemos de género, aparte de la ropa y todo eso, nos vayamos a quedar con qué posición en el mundo nos da el género a las mujeres y qué posición en el mundo da el género a los hombres, ¿no? De privilegio, de toma de decisiones. Muy importante lo de que está influenciado por el momento histórico, por los ejemplos que os he puesto, ¿no? Recordaréis cosas que nos pueden contar nuestras madres, cosas que nos pueden contar nuestras abuelas, ¿no? Que vemos ahora increíbles. Y luego, sobre todo, España está en una posición, estamos en Occidente, es un país, digamos, rico, ¿no? Una democracia, pero ahora estamos súper conectadas con las noticias y ya sabéis lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Cómo es la vida de las mujeres en otras partes del mundo. Y estamos en el mismo año, 2023 para todas. Sin embargo, en otros países están, pues como a lo mejor estábamos en España hace 70 años, ¿no? Como está pasando ahora en Afganistán, ¿vale? Y muy importante, quiero matizar esto, todo lo que haga falta, que yo estoy hablando del género como construcción cultural, ¿no? Como, por lo tanto, una opresión y algo que vamos a intentar desarmar, ¿no? Quitar, sí. Vale, ejemplos, por ser muy breve, si tuviera que resumir en 3 conceptos qué es lo fundamental de cómo nos dice el machismo, cómo nos dice el patriarcado, cómo debe de ser la mujer, ¿no? En esta construcción de cómo tenemos que ser nosotras, cómo se nos construye como mujeres. 1, estar guapa, que además pues la foto ya lo dice, ¿no? Esto sigue, creo que todavía, ¿no? Es una práctica habitual. Puede ser que muchas mujeres, muchas mamás y papás ya decidan que no van a poner pendientes, pero no sé qué opináis vosotras, abro debate. Creo que es una práctica mayoritaria todavía, que cuando van a hacer una niña se le pongan se la marque, o sea, es que es literal, ¿eh? Nos marcan las orejas porque somos niñas, ¿no? Y esto es una cosa que nos va a acompañar toda la vida y que, nuevamente, vuelvo a aludir a que estamos en el campo de la salud mental, cómo eso afecta a nuestra salud mental, ¿no? Desde los trastornos de conducta alimentaria a simplemente nuestra autoestima, lo que recibimos, ¿no? Todo. Yo intento, o sea, para que veáis que, o sea, yo no me excluyo, o sea, yo tengo todo esto también súper adquirido y me sale mucho siempre estar qué guapa, qué guapa, qué guapa. O sea, lo tenemos tan instaurado, tan metido dentro que nos relacionamos entre nosotras con el qué guapa, qué guapa, qué guapa todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo hacia las niñas pequeñas, ¿no? O sea, que eso es muy, muy constante. Hay personas que a lo mejor ya no lo tienen tan presente, pero yo siempre animo a que reflexionemos que nosotros no somos la medida de nada. Quiero decir que yo a lo mejor lo hago fenomenal, pero miremos un poco alrededor, que vemos en los parques, que vemos cómo se relacionan, qué es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, el estar guapa es una constante que nos va a perseguir a nosotras, a las mujeres, en todas las etapas de nuestra vida. Un ejemplo que pongo muchas veces, no sé si conocéis, los que no seáis clínicas, bueno, hay un diagnóstico, ¿no? Que se llama trastorno de dismorfia corporal, que tiene que ver con una preocupación excesiva, ¿no? Con tener una preocupación excesiva, digamos, por tener, o que realmente lo tienes, una parte de tu cuerpo, digamos que imagínate que yo tengo la nariz muy grande, pero eso me obsesiona, ¿no? Y estoy, lo que todavía se ha llamado acomplejada, ¿no? Por esa nariz grande, o no la tengo tan grande, pero por una distorsión en mi imagen corporal, la veo más grande, ¿no? Nuria Varela, en su libro de feminismo para principiantes, ya pone que todas nosotras tenemos un trastorno de dismorfia corporal, porque todos los anuncios nos están diciendo todo el tiempo que nuestro cuerpo está mal. Si tenemos arrugas, porque tenemos arrugas, por no tener diente plano, por tener celulitis, por tener caderas, por tener pechos pequeños o pechos... ¿No? Lo veis un poco todo, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? El sistema, porque no podemos olvidar todo el beneficio económico que supone las inseguridades de las mujeres. O sea, el hecho de que nosotras estemos preocupadas todo el tiempo por nuestro cuerpo y por estar guapas, esbeltas y jóvenes, supone, como no podemos, yo creo que todas lo podemos entender fácilmente, ¿no?
aparte de muchas consultas en la salud mental, también supone muchísimo beneficio, ¿no?, para toda la industria de la estética y de la moda, de las fajas, de todo, o sea, todo. Bueno, entonces, ese sería uno de los gordos, estar guapa. Nos va a acompañar toda la vida, a todas. El segundo, y esto lo quiero relacionar con lo que he empezado, que no lo podemos olvidar nunca, la violencia de género, amar y ser amadas. Es una cosa que vamos a escuchar desde pequeñas, desde los cuentos de Disney que todas hemos visto y películas, pero que, como el género, va mutando según nuestras edades, ¿no? Y luego vamos viendo otro tipo de películas, pero el mensaje siempre es el mismo. Cambian los dibujos, cambian los actores y las actrices, cambian las tramas. Bueno, las tramas cambian poco. La realidad es que cambia poco, o sea, va cambiando los formatos, pero siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista, porque también esto va a tener una gran repercusión sobre la salud mental de las mujeres, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no somos amadas y qué nos pasa cuando no podemos amar, ¿no? También. Y eso está muy relacionado, pues, con cosas de las que hablaremos, o no sé si dará tiempo, ¿no?, de los mandatos de género en cuanto a la maternidad, la pareja, la familia, y que luego nosotros vemos, ¿no?, los profesionales, que es algo que está ahí en las mujeres, ¿no?, atendidas, ¿no? Y que eso hay que saber verlo, porque si no vemos la construcción cultural y social que hay, le podemos estar diciendo a una mujer todo el rato, es que estás obsesionada con eso, es que estás obsesionada con eso. Y no es que estemos nosotras obsesionadas, es que nos han educado, lo que se llama, nos han socializado, ¿no?, para que de una forma más consciente o inconsciente estemos realmente preocupadas y ocupadas en ello. Porque es el mensaje que recibimos desde pequeñas, ¿no? A lo mejor nosotras estamos viviendo otra época en la que se mandan otros mensajes hacia las mujeres, que tenemos una profesión, que tenemos unos estudios, ¿no?, que no todo es la casa, pero acordaros del mensaje que han recibido, vamos, mi misma madre y mis abuelas, de cuál era el rol, ¿no?, cuál era el deseo y el futuro y el fin de una mujer, ¿no?, casarte y tener familia, y ese es tu éxito, y si no lo logras, eres una solterona, has fracasado, como mujer, has fracasado, ¿no?, si no eres querible. Y luego otra parte muy importante, que a lo mejor cuando hablamos del género, creo que a veces no... Porque yo creo que esto de estar guapa y lo de ser amada os suena, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues para mí es muy importante el tema de ser invisibles e idénticas, ¿no? Otra forma muy potente en la construcción de cómo somos las mujeres. Invisibles como pitufina, ¿no? En el sentido de que tú puedes verte unos dibujos animados, que son los pitufos en los que aparecen, no sé, que son 50 pitufos, todos hombres y todos con una característica, ¿no? ¿Y cuántas mujeres hay? Una, pitufina, que además es bastante estereotipada, ¿no? O sea, ¿cómo es pitufina, no? De esto habla mucho Laura Freisas, ¿no?, que es una mujer experta en la cultura, ¿no?, desde la perspectiva feminista. Fue ella a la que se lo escuché y creo que de todas formas, he puesto la foto de los pitufos, pero lo vais a ver en toda la cultura, siempre. Si veis dibujos animados, claro, no saben tanto como los pitufos, pero la proporción en general en las películas, en el consumo de la cultura, es la misma. Normalmente en las películas tienes a 4 o 5 personajes masculinos que son protagonistas o coprotagonistas y tienes a una, ¿no? Y esto, una o dos, ¿no? Entonces, esto es una tónica que hemos consumido, que hace que nosotras lo hemos consumido tanto que ni nos rechina. O sea, yo no recuerdo estar viendo los pitufos y pensar, uy, qué raro, solo hay una pitufina. No sé, ¿vosotras os ha pasado? Es una cosa que tenemos totalmente dentro, ¿no? Y eso luego se refleja en nuestra realidad. O sea, nosotras podemos estar súper acostumbradas a estar en espacios en los que no estamos representadas, pese a ser la mitad de la población, y no nos chirría. ¿Qué pasa cuando un hombre entra en un espacio en el que hay más mujeres? ¿Cuál suele ser la reacción de un hombre? Me da miedo. Uy, aquí, uy, todas mujeres, uy, y encima hacen esos comentarios cuando no somos nosotras las que violentamos, ni agredimos, ¿no? Y es como que se está metiendo, además hacen comentarios así, uy, es que como vosotras, me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿no? Bueno, no sé, sabrás.
Sin embargo, nosotras estamos acostumbradas, incluso nos sentimos privilegiadas y elegidas porque estamos en sus espacios. O sea, yo esto lo recuerdo de pequeña. Si yo iba en el grupo de los chicos, decía, debo de molar, ¿sabes? Porque estás con ellos. Y esto lo tenemos súper interiorizado, que lo que vale, lo que tiene valor es lo masculino. Y esto es una construcción que tienen los hombres. Lo femenino es negativo. Por eso está el insulto de eres una niña. Eres una niña es un insulto. Y lo sigue siendo porque tengo 2 hijos y se sigue diciendo. Que claro, les meto caña, pero así... Claro, es que tú puedes decir cosas, pero luego está el contexto, ¿no? E idénticas porque luego es eso, ¿no? Claro, a los pitufos les representan de muchas maneras. Gruñón, perezoso, ¿no? Todos, los hombres entienden que son diversos. Las mujeres nos ponen como las idénticas. Somos un tipo de mujer, no podemos ser diversas, no podemos ser distintas, una alta, una gorda, una flaca, una bajita, no, no, somos siempre guapas, delgadas, divinas, blancas, etc. Y luego los estereotipos, ¿no? Dóciles, pasivas, simpáticas, presumidas, coquetas, y esto se ve súper bien en los dibujos animados, ¿no? Y en los dibujos animados actuales sigue pasando, ¿vale? O sea, si veis, si tenéis hijos pequeños, sobrinos, o queréis ver dibujos, lo vais a ver, o sea, Patrulla Canina, Sky, PJ Masks, una también, o sea, con todas, Bob Esponja, todos, es que todos siempre hay una o dos, y fundamentalmente todos los personajes, os puede parecer una chorrada, y a lo mejor lo pensáis, pero desde pequeñitos y pequeñitas estamos viendo la invisibilidad de las mujeres en la sociedad, aparte del rol que desempeñan, ¿no? Sí. Vale, porque al final, a lo que vamos a, en lo que esto va a acabar o va a desembocar es en esto, quiero que se tenga esta idea que ya le he dicho antes, ¿no? De cuáles serían los mandatos esenciales de esta construcción del género, ¿no? De cómo este machismo, ¿no? Este mundo desigual dice que tienen que, dónde están los hombres y dónde dice que tienes que estar, ¿eh? Es que este es el matiz. O sea, es que lo que dice esta socialización es que a los hombres se les educa para que sientan que su lugar es fuera, no la casa. Acordaros, o sea, ahora está muy de moda lo de los hombres ayudan en casa, que ni siquiera es que hagan la casa, es que ayudan en casa, pero vuelva a lo mismo. Y porque además, bueno, esto siendo la federación, ¿no? de asociaciones también de familiares, tenemos, entiendo que tenéis en vuestra federación a familiares de una edad que esto lo han vivido en propia carne, ¿no? De madres, mujeres, que les han dicho claramente, y esa es la educación que han recibido, que su lugar es la casa y los hijos, ¿no? Igual que a ellos se les ha dicho que su lugar es la calle, hacer cosas, y esto luego va a tener una relación, vuelvo a lo mismo, en la salud mental. Como sabéis, muchas veces un problema de salud mental grave, como puede ser una esquizofrenia, pues impide, dificulta que puedas a lo mejor lograr tener una estabilidad laboral que te gustaría, que puedas tener todo ese poder que se supone que tiene que tener un hombre, ¿no? Un machirulo, ¿no? Y eso al final a ese hombre, ¿no? Con una esquizofrenia que le esté impidiendo a lo mejor mantener unas rutinas, que hace que se encuentre mal, que no pueda, por lo tanto, encontrar un trabajo, eso va a ir también a esa autoestima, ¿no? No soy como hombre lo que se esperaba de mí, incluso puede recibir esos mensajes, ¿no? Y en nosotras, en una mujer, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Si tú como mujer, por tu problema de salud mental, imagínate que no te estás cuidando tanto como te gustaría, ya hemos dicho el tema de la estética, ¿no? En la construcción femenina, ¿no? Pues imagínate, pues se tolera que una mujer no se cuide, se tolera que una mujer no esté estupenda y maravillosa, se tolera que pase de su estética, porque es que pasa completamente, porque qué más le da. Se tolera que una mujer quiera estar en casa o no estar en casa y sobre todo internamente, como ya he dicho que esto lo hemos mamado y lo hemos aprendido, a esa mujer con un problema de salud mental no cumplir sus mandatos, ¿no? También la va a hacer sufrir. Lo que acabas de decir de lo de idéntica,
por desgracia, ahí va lo de la enfermedad mental del trastorno mental alimenticia, ¿no? Porque es el estereotipo de ver a la mujer como rival, como líder. Y así tenemos que ser como muy finas, muy delgadas y entonces la autoestima se nos baja mucho. Yo creo que, vamos, sí, es mi punto de vista. Muy frágiles. ¿Cómo se llamaba cuando una mujer es contundente, entendiendo contundente, ¿no? O sea, que habla fuerte, que incluso a nivel de volumen, pues no es un fideíto, ¿no? Que incluso que dice tacos, ¿no? Que hasta se saca un moco, pues es como, vaya machorra, ¿no? Había una activista que ya está menos activa, que se llama Alicia Murillo, que hacía bueno, no sé cómo llamarlo, un activismo suyo, que era el conejo de Alicia y era que grababa, ¿no? Cuando iba por la calle y le empezaban a decir cosas los hombres, ¿no? Que ahora ya se llama acoso, ¿no? Pero esto hace un minuto te llamaban locas y decías que eso te sentías violentada, ¿no? No se pueden decir piropos ahora, ¿no? Bueno, pues ella los grababa con el móvil, ¿no? La primera reacción de ellos era al principio quedarse un poco flipados, ¿no? Y decir que, bueno, te he dicho un piropito, ¿no? No te puedes enfadar, claro, como ella insistía, ¿no? Diciendo que no le gustaba y que repítemelo lo que me estabas diciendo ahora que te estoy grabando, y al final se miraban siempre normalmente con una reacción violenta, ¿no? Los hombres, de pues vete a la mierda, zorra, tal, no sé qué. Pero también decía que no hay cosa que pueda romper más esa dinámica que un hombre te tire un piropo por la calle, ¿no? Tú te des la vuelta y te saques un moco y se lo tires, ¿no? O que te empieces a rascar el sobaco, porque es que eso rompe totalmente el estereotipo nuestro. O que te tires un pedo, porque al final es esa construcción de que nosotras o tenemos que ser hasta sumisas y pasivas aceptando los piropos, no, ay, no, perdona, tal, no sé qué, o agradecerlos, ¿no? Pero que no hay cosa que vaya a romper más los esquemas que hagamos lo que, francamente, las mujeres hacemos también, tirarnos pedos, etc., ¿no? Entonces, hasta un eructo si quieres. Y ahí es que no va a haber discusión, el tío se tira. Bueno, pues me he ido, perdón. Mandatos, entonces, importantísimo. Y esto lo vamos a luego enlazar cuando digo de perspectiva feminista en la salud mental, esto lo tenemos que tener muy presente, porque luego lo hablaré más adelante, pero muchas veces un problema de salud mental se manifiesta estando encerrada o estando encerrado en casa, ¿no? Una falta de participación, una falta de estar en el mundo, ¿no? De tener relaciones sociales significativas, de estar en las tomas de decisiones, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, aquí meter gafas moradas sería si ante esa problemática, cuando la presenta un hombre con un problema de salud mental o una mujer con un problema de salud mental, el sistema, en este caso, ¿no? Los centros de salud mental, los profesionales, actuamos igual, ¿no? Porque un poco lo que denunciamos las profesionales que tenemos estas gafas moradas es que pensamos que cuando un hombre, por su problema de salud mental, está encerrado en casa, sí que hay como una tendencia tanto de la propia familia como de sus profesionales de referencia a que vamos a sacar a esta persona, ¿no? Que salga, que busque trabajo, vamos a ayudarle, y que a lo mejor si es una mujer presentando la misma problemática, pues oye, no distorsiona tanto. Una mujer encerrada en casa y si encima se ocupa de su casa, mantiene todo bien, todo en orden y no se queja, que es el estereotipo femenino, pues entonces no se ve el problema, no hay problema. Entonces esta mujer está bien. Y es peligroso hacer esa lectura, ¿no? ¿Vale? Vale, pues entonces, si vamos a analizar, por lo tanto, con estas gafas moradas, qué pasa en la salud mental, ¿no? Que es esta viñeta, creo que lo experimenta, vamos, que lo refleja muy bien, ¿no? Al final, todo esto va de que los hombres están ocupando mucho espacio y las mujeres estamos, esto se ve en el metro, no sé, cuando nos sentamos, ¿no? Todas, no sé, es que, ¿sabes? Piernas o corpulencia, no te estás ahí con tu bracito así, pero vamos, están... Yo a ver si me lanzo y cojo fuerza y empiezo a abrir las piernas también, porque creo que al final es que físicamente nos ponemos así ya nosotras, nos hacemos chiquititas, ¿no? Y tenemos que coger los espacios también. Bueno, pues si analizamos
con estas gafas moradas, la salud mental, la idea sería... Bueno, estaba muy, pero... Vale, pasamos. Vamos entonces ya a juntarlo, ¿no? Cómo intersecciona, ¿no? Esta palabra que ahora no estamos usando todas tanto, ¿no? ¿Cómo intersecciona este género con la salud mental? O sea, ya os digo que intersecciona mal, porque ya llevo diciendo todo el rato que el género lo estamos analizando como un problema, ¿vale? Como un problema que genera sufrimiento, por lo tanto, bastante incompatible con tener una buena salud mental. Y además es que a nivel histórico se han llevado fatal, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya además lo comentaron muy bien las compañeras, si alguien estuvo hace unas semanas aquí, cuando hicieron una acción aquí en Federación de Salud Mental Madrid, Memorias al Viento, vinieron unas compañeras psiquiatras que han hecho un trabajo, ¿no?, de investigación de cartas que se habían quedado sin enviar en el manicomio de Leganés, y que, bueno, pues que analizaban, ¿no?, un poco cuáles eran los motivos por los que en esa época, ¿no?, estamos hablando de hace 70, 80 años, ¿no? Seguro que sí, bueno, abro turno, ¿no?, hablar, o sea, ¿por qué pensáis que muchas mujeres terminaban en un manicomio hace 80, 70 años? Rompían con el estereotipo de lo que se esperaba de ellas. Efectivamente, muchas, no todas, pero sí que es verdad que uno de los motivos por los que las mujeres han sido molestamos, es cuando levantamos la voz, ¿no? Decimos que esto no nos gusta, que no es no, y que por lo tanto nos salimos de estos mandatos, ¿no? De esta forma de que entiende el sistema que le conviene, porque no, o sea, esto es porque conviene, si no conviene no se mantiene, es así, ¿no? Entonces, que al sistema le convenía, le sigue conveniendo, claro, que las mujeres nos ocupemos de un montón de cosas. Claro, si yo estoy sumisa, si yo soy pasiva, si yo no me quejo, pues efectivamente se puede hacer un poco conmigo, digamos que lo que se quiera, ¿no? Y me ocupo sin rechistar, que ese ha sido el mandato de las mujeres, hacer las cosas sin rechistar. ¿Qué era una buena mujer? ¿Qué era una buena esposa? Si es que lo tenemos escrito, ¿no?, en la sección femenina, ¿no? Y también ha sido un mandato religioso hacia las mujeres, ¿no? Que es ser una buena esposa. Esto se sigue dando todavía en cursos de prematrimoniales o en algunas congregaciones religiosas, ¿no?, hacia las mujeres, las siervas, estos nombres terribles que hay algunos de las esclavas de Cristo y todo esto, ¿no? Bueno, pues esto todo va de ahí. Por lo tanto, durante mucho tiempo esta dimensión de género, por una de que, señalar varias cosas. Primero, la primera crítica sería cómo no se ha tenido en cuenta durante muchísimo tiempo cómo el género nos generaba problemas de salud mental, ¿vale? No tener esta lectura, ¿no?, de que el género es el problema, ¿no?, muchas veces, ¿no?, de las mujeres, no que las mujeres seamos inestables, o que estemos mal hechas, ¿no? Y las hormonas, ¿no?, porque al principio un poco era todo que estamos mal hechas por nuestra biología, ¿no?, por nuestra fisiología, ¿no?, y que somos prácticamente incomprensibles, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, que una de las maneras en las que la medicina y la salud mental se ha armado, ¿no?, para argumentar por qué estábamos en un segundo nivel, ¿no? No éramos el arquetipo de la salud o la estabilidad. Como digo ahí, ¿no?, la mujer ha sido históricamente poco menos que patológica, ¿no? Ser mujer era patológico, ¿no?, por nuestra inconsistencia, ¿no?, la ausencia de pensamiento y lógica, incapacidad para razonar y sobre todo esta inestabilidad. Sin embargo, ¿no?, en la mentalidad, en la cultura, ¿no?, si piensas en salud mental, y definimos salud mental dentro de tener independencia, autonomía, objetividad, ¿no?, una personalidad sana, lo que te venía a la cabeza, ¿no?, lo que siempre se nos ha presentado como lo saludable es los hombres, ¿no? El hombre controla, no es inestable, pero que es toda una falacia, o sea, el hombre, ¿cómo que no es inestable? ¿Cómo que el hombre controla? ¿Cómo que el hombre contacta bien con sus emociones? ¿Cómo que el hombre no es impulsivo? No sé, pero es una construcción que la hemos tenido, ¿no? Y por lo tanto, si entendemos locura como esta inestabilidad, pues siempre ha estado más ligado, ¿no?, a la feminidad, ¿no? Nosotras, ¿no?, somos el problema. Y esto lo relaciono con la violencia nuevamente. ¿Qué se le dice a las mujeres maltratadas,
cuando están diciendo lo que está pasando, su maltratador. O sea, luego viene el sistema. Pero ¿qué dice el maltratador constantemente a una mujer que está diciendo que no? Loca. O sea, es histérica constantemente, ¿no? Luego la parte mala es que encima el sistema también nos lo dice, ¿no? A las mujeres. Y más lo dice todavía si encima hay un diagnóstico psiquiátrico que ya lo avala, ¿no? Porque no te va a creer. O sea, nadie te va a creer, pero es que eso es una realidad. Eso es. Y nadie te va a creer, porque eso es lo que denunciamos, ¿no? Que sucede, que luego que las mujeres cuando hablan de la violencia sufrida no se las creen, ¿no? La primera respuesta es la desconfianza, ¿no? En ese relato. Sí. ¿Vale? En el siglo XIX, además, se consideraba, ¿no? Que toda esta insania, ¿no? O falta de salud en las mujeres, pues eso, ¿no? Ya comenzaba, siempre ha habido un problema, ¿no? Con el cuerpo de las mujeres. Hay un problema con el cuerpo de las mujeres en este mundo porque nos lo están queriendo controlar todo el tiempo e incluso definir, ¿no? Y luego, bueno, pues de ahí viene, ¿no? Toda la eterna enfermedad mental de las mujeres, que era la histeria, ¿no? Que ha sido, como además ha dicho la compañera, era motivo de reclusión el no cumplir los mandatos y sobre todo cuando las mujeres estaban diciendo lo que no se quería escuchar, ¿no? Y se le ponía ya la etiqueta. Recomiendo muchísimo un libro que a mí me encantó, que se llama Trauma y Recuperación, de Judith Herman, que creo que está descatalogado, pero lo tienen en alguna biblioteca. Para mí el capítulo en el que explica a Freud me parece brutal, ¿no? De cómo ahí todo podía haber cambiado y no cambió, ¿no? Cómo se decidió poner un diagnóstico a toda la violencia que estaban denunciando las mujeres cuando las estuvo. Bueno, sabéis que el psicoanálisis es escuchar, ¿no? Es la cura del habla, ¿no? Escuchemos qué dice esta mujer, qué decían las mujeres, toda la violencia que habían sufrido. Y no se dio veracidad y se dijo que estaban ahí con un montón de traumas, histeria y tal. Vale. Y aquí seguimos, que no se nos cree. Vale, pues entonces esto es, ¿no? Todo el ideario de la salud mental de las mujeres cultural es este, ¿no? Que a Almodóvar además le encanta todo el día estar diciendo, ¿no? Estamos al borde de un ataque de nervios, claro. A ver, yo lo que quiero decir es que todo es real, o sea, nosotras efectivamente, y ahora vienen los datos, ¿no? Tenemos una peor salud mental, pero no es por nuestra condición de mujer, es por nuestras condiciones vitales como mujeres. Y eso nos lo da el género. El género es el que dice que nosotras tenemos que tener doble jornada, trabajar fuera de casa y seguir haciendo las tareas domésticas. El género es el que nos dice que no vamos a estar contentas nunca con nuestro cuerpo, porque nos están bombardeando todo el rato con publicidad que nos dice que estamos mal con nuestro cuerpo. El género es el que nos dice que o somos queridas o no valemos nada. Todo eso es género y eso es lo que repercute fundamentalmente en la salud mental de cualquier persona. Lo que pasa es que a nosotras es el que nos está diciendo, ¿vale? El género masculino les dice que son la bomba. La construcción masculina es, eres la hostia, puedes comerte el mundo, de verdad, buscar camisetas, en serio es que lo pone. Ve, consíguelo, eres la bomba, win, ganador, no sé qué, make your rules, así todo el rato. Nosotras, pretty, nice, happy, así todo el día. Vale, entonces, efectivamente, estamos al borde del ataque de nervios o directamente atacadas, ¿vale? Pasa ya de los nervios, ¿no? Y esto, pues ya lo señalan, ¿no? En este informe reciente, ¿no? Del año 2020 de los compañeros de la Sociedad Española de Salud Pública de Administración Sanitaria, bueno, pues ellos lo que dicen es que la peor salud mental de las mujeres no se explica por causas biológicas, sino sociales, ¿no? Es un poco lo que estoy contando, ¿no? Y que, por lo tanto, pero ya no solo el género, las condiciones de vida, vamos a lo material, a tocar la mesa, o sea, las condiciones de vida desiguales, o sea, ser más pobres, tener que trabajar en trabajos peores, ¿no? No es lo mismo ser cajera o trabajar en una residencia de mayores con la precariedad y el bajo sueldo que tiene, que estar en una oficina, sentado, tomando decisiones y dándote palmaditas en la espalda cada vez que hablas. Pues no es lo mismo, no se tiene ni el mismo ego, ni la misma capacidad adquisitiva, ni muchísimas cosas, ¿no? Ni el mismo estatus, en definitiva, ¿no?
pues eso, ¿no? Que todos estos modelos imperantes de masculinidad y feminidad, hegemónicos, ¿no? Siempre todo tiene cambios, pero vamos a lo hegemónico, ¿no? A lo general, pues explicarían estas desigualdades. Y que además ellos señalan, precisamente por esta falta de gafas moradas, ¿no? De falta de perspectiva feminista, que existe un sobrediagnóstico en las mujeres, ¿no? Que a lo mejor te estás quejando de cosas que te están pasando y en vez de decirte, es normal, claro, si tienes esta situación vital en tu vida, es normal, pues te ponen una etiqueta diagnóstica y ya individualizamos el problema, ¿no? Ya no es que a lo mejor estés saturada de horas de cuidados, de que no te quieran, de que te han tratado mal, de que te han violado, de que has tenido abusos, no, tienes una depresión o tienes ansiedad o eres evitativa o eres dependiente, etc., ¿no? Y luego, fundamentalmente y muy preocupante, la medicalización de los malestares. Esto es en general, a nivel poblacional, pero especialmente en las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres toman ansiolíticos, Esaquil, Orfidal, prescritos o ya autoprescritos, ¿no? El abuso de las benzodiazepinas, yo es una de las cosas en las que me siento más comprometida, la verdad, en limpiar pautas, ayudar a las personas que vemos a limpiar pautas de tratamiento. Las benzodiazepinas son de corta duración y si lo tienes todo el tipo, pues lo tienes por otras cosas y habrá que ver, ¿no? Volviendo un poco a lo de la medicación, porque creo que es indicativo, ¿no? de cómo hay esta falta de visión de que es el género el que nos hace sufrir, ¿no? Hablando de salud y no tanto otras condiciones biológicas, ¿no? Bueno, pues en la última encuesta nacional de la salud, ahí ya salía, ¿no? Como en el caso de las mujeres, los problemas de salud mental son el doble que en los hombres, y lo que os decía de los psicofármacos, ¿no? También se repite, o sea, se prescribe el doble a mujeres que a hombres ante la misma patología, y los diagnósticos también, ¿no? Doble en el caso de las mujeres, si veis, un 9% en cuanto a ansiedad y depresión y un 4% en cuanto a hombres. Porque la lectura es esa, o sea, al final sí que es verdad que te pueden contar una misma sintomatología, y el problema de no tener esta perspectiva es que tú, si te lo está contando un hombre, lo interpretas de una manera, y si te lo está contando una mujer, lo interpretas de otra. Tengo aquí a Ana adelante, y voy a contar el ejemplo que puso el otro día, que fue buenísimo, en el que su madre va a decir que tiene insomnio y el médico le receta pastillas. Su padre va a decir que tiene insomnio y le dice que vaya a hacer ejercicio, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de que esto es un poco la lectura que se hace. De hecho, lo que habías puesto antes de ejemplo, o sea, yo creo que más o menos por edad todos hemos visto la de mujeres al borde de un ataque de nervios, y en realidad es una historia de mujeres invisibilizadas alrededor de una relación tóxica con dos hombres, porque lo que va es de un tío que deja a su primera mujer, que se vuelve loca, que es la que persigue toda la película intentando matar al resto, deja a Carmen Maura, que también se vuelve loca y se quiere suicidar con el gazpacho, y se va con la siguiente, que es una abogada, que aunque triunfe, también está loca, que es la que se fuga con él, y luego el hijo, que también se le va un poco la olla, que como no sabe qué hacer con su vida, porque tiene un padre maravilloso, va a casa de Carmen Maura, que es la mujer dejada, la segunda mujer, y parece que la historia es una historia de mujeres, pero en realidad, si esa historia, que es lo de hombres cuentan nuestras historias, si esa historia hubiera estado contada por un hombre, sería el sufrimiento de tres mujeres alrededor de un hombre tóxico. En cambio, lo que acaba pasando es lo que has puesto en tu diapositiva, que todas acaban medicadas. Todas tienen medicamentos suicidio, todas acaban fatal, todas acaban vistas por el resto con ese título, que en realidad son todas mujeres al borde de un ataque de nervios. Ya está, perdóname, es que me ha parecido tan... Sí, gráfico, sí. Total, es así, de esas tenemos muchísimas, efectivamente, sí. Eso es sobre todo, desde mi punto de vista, porque eso es muy sutil, muy bien leído y lo vemos, pero a mí la guerra la tenemos que tener también con que se deje de romantizar las películas en las que aparece violencia, ¿no? Que eso todo es grave, pero pasa muchísimo, ¿no? Como estamos muy acostumbradas a ver en este cine romántico que todas hemos consumido, que nos ponen cosas que es romántico, el maltrato, ¿no?
que nos traten mal, que pasen de nosotras, que se rían de nosotras. O sea, yo animo mucho a que trabajéis la película de Gris, que es maravillosa para trabajarla, porque es que es una oda a nuestro está todo fatal, todo fatal hecho. O sea, el John Travolta es un capullo, se ríen de ellas, la Sandy cómo la ponen también, la Rizzo cómo la ponen, ¿no? Es una película muy buena para trabajar los mandatos de género, buenísima. Y luego ya si nos vamos a más, pues La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, que al final estamos... Bueno, este es el consumo, esto está muy bien pensado, es que está muy bien pensado, porque lo hacen de una forma y de tantas maneras y en tantos formatos que, claro, pues así nos dicen que estamos todo el día enfadadas. Es que, ¿cómo no van a enfadar? Bueno, pues, por lo tanto, ¿cómo se tratan o cómo se han tratado, ¿no? Estos problemas de la salud mental? Ya lo he dicho, ¿no? Fundamentalmente con una ausencia, ¿no?, de perspectiva feminista, ¿no? No es el sistema, eres tú que estás en un ataque de nervios, ¿no? Así, con psicofármacos y luego con mandatos relacionales. O sea, no se nos tiene que escapar que hasta hace bien poco el maltrato, ¿no? Esto ya está prohibido, ¿no? Pero que muchas veces cuando había una situación de violencia de género y de maltrato, se prescribía terapia de pareja, ¿no? O sea, volver a lo relacional. A nosotras, en general, lo que se nos pide siempre es comprensión. Volvemos a lo de los mandatos, cómo estamos construidas, ¿no? Para hacer que las relaciones funcionen. Entonces, nos prescriben como solución al problema, el mismo problema, que es que estemos constantemente en lo relacional, hablando. Son las mujeres, vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué pasa en la atención en la salud mental, en la atención a las personas con un problema de salud mental grave, ¿no? Las familiares que vienen, ¿quiénes son? Son las madres. Sí. Las madres son las que vienen, constantemente estamos, las que participan en los grupos, es que no va a venir. No se exige esa implicación y ese compromiso en lo relacional en los hombres. Entonces, cuidado que con nuestras prescripciones estemos yendo a lo de siempre, porque claro, como nosotras hablamos mucho y tú hablas mucho, es más fácil que hablemos tú y yo, pero entonces nunca hablamos con el que tenemos que hablar, que a lo mejor es con ese padre, ese hermano, con ese hombre, ¿no? Entonces, nosotras... Digo que simplemente que lo reflexionemos, no digo que no tengamos que seguir dialogando, claro que sí, pero cuidado con que sigamos perpetuando en lo que ya estamos siempre, que es en lo relacional, en solucionar, en la empatía, en la comprensión, ¿no? Y aquí también es necesario interpelar a otros actores, y lo digo en masculino, interpelar a otros agentes también, ¿no? ¿Vale? Pensaba que no iba a llegar a la hora, pero veo que sí, vale. Por lo tanto, así como viñeta, una reflexión, ¿no? O sea, no digo que siempre, pero si estamos hablando de qué es perspectiva feminista en salud mental, es esto, que a lo mejor lo que le está haciendo sufrir, lo que nos hace sufrir a las mujeres, mucho tiene que ver con una necesidad de un cambio de condiciones vitales, de vida, de cargas, de mandatos, fundamentalmente, que el género deje de existir porque nos oprime, nos deprime y sobre todo nos encierra, ¿no? en un montón de servidumbres, sobre todo servidumbres a las mujeres. ¿Vale? Perdona, Adriana. Los hombres con un problema de salud mental sufren menos estigma que las mujeres. Pues depende, por ejemplo, en el tema de, si hablamos de paternidad y maternidad, yo diría que sí, que sufren menos estigma, en el sentido de que no se pone tan en duda, o sea, no hay una preocupación por esterilizar forzadamente, ¿no? O sin forzadamente a los hombres con un problema de salud mental, y eso sí ha pasado con las mujeres, ¿no? Al final... ¿Sigue pasando ahora? Las esterilizaciones forzosas no, pero sí ha pasado, ¿no? Hasta hace... ha dejado de estar prohibido hace 2 años, en el 2020. Pero la preocupación de un padre o una madre y una hija con un problema de salud mental es que se quede embarazada y no hay una preocupación. Es más, la preocupación, metiéndome en este tema, pero la preocupación es ¿y mi hijo no va a poder tener relaciones sexuales? En el caso de una mujer con un problema de salud mental, la preocupación es anticonceptiva y que no pueda, o sea, y la preocupación de que pueda ser madre, ¿no?
Entonces, yo creo que hay cosas en las que sí que hay estigma, y en otras yo creo que se padece el mismo estigma, a nivel, el estigma que padece la psiquiatría, ¿no? Tener un diagnóstico de esquizofrenia. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en el tema de violencia de género es claro, ¿no? Como ahí, a diferencia de las mujeres con otro tipo de discapacidad, una mujer con un problema de salud mental denunciando violencia de género lo tiene muchísimo más complicado que una mujer sin un diagnóstico psiquiátrico o que tenga otra discapacidad sensorial, psíquica. De todas formas, vamos a ver ahora que lo que luego le iba a poner, por ejemplo, en brecha salarial hay diferencia. Los hombres con discapacidad están mejor que las mujeres con discapacidad. En el ámbito laboral, en el ámbito retributivo, o sea, al final siempre se va repitiendo un poco el patrón. Vale, y por terminar un poco con este bloque, quería recomendar estos libros, ¿no? Que son como de divulgación, son fáciles de leer desde mi punto de vista. El más largo quizás, y animo a que lo podáis trabajar si tenéis grupos de mujeres, ya que trabajamos tanto en la salud, es el de Mujeres Invisibles para la Medicina. Es un libro largo, tiene muchos capítulos, pero creo que se pueden leer de forma aislada cada capítulo que te interese, y es de una gran experta que tenemos en nuestro país, que es Carme Vall-Llobet, que es una endocrina catalana, que además ha creado una red de mujeres, ¿no? Sanitarias, que ella es una experta, ¿no? En perspectiva feminista en medicina, y todo este libro habla muy bien del desconocimiento que tenemos nosotras de nuestra salud física y de las dolencias físicas, porque es verdad que el cuerpo habla, el cuerpo padece, ¿no? Y nos han machacado tanto con que está todo en nuestra cabeza que al final, pues nada, si nos duele todo es todo psicosomático, que también. Pero el cuerpo también hay que mirarlo, obviamente cuidarlo y sobre todo conocerlo, porque al final, como sabéis, no me puedo extender, la medicina es androcéntrica y conocemos en general los malestares de los hombres, ¿no? Que si cardíacos, que si tal, que si no sé qué, pero nosotras tenemos que empezar a conocer, porque antes hablaba de la biología diciendo que nuestros problemas de salud mental no son por nuestra biología, ¿no? Pero sí que hay que, yo aquí sí que reivindico, ¿no? O sea, el sesgo sería que olvidemos que tenemos cuerpos distintos. Las mujeres tenemos un sistema hormonal diferente, un sistema reproductivo concreto y sexual, y un hombre tiene otro. Entonces, y eso tiene diferencias físicas y hay que estudiarlas y hay que buscar, en este caso, tratamientos distintos cuando sea necesario y cuando no, pues no, ¿no? Pero que eso se ponga en valor, ¿no? O sea que también cuando hablamos de perspectiva de género en medicina tiene que ver con también rescatar al cuerpo, ¿no? y a la biología en ese sentido. ¿Vale? Así que poneros guapas, todas. Vale, pues nada, vamos queriendo aterrizarlo un poco en la condición del campo en el que yo trabajo, ¿no? Y tengo más experiencia, que es la mujer con un problema de salud mental grave. ¿Vale? Fíjate, si me das el mando, es que está ahí, es que aquí pasando... Es que como no funciona... Vale, bueno, pues sí que quería destacar como dos partes importantes, ¿no? Por un lado, es importante, como le he dicho antes, la violencia de género. No me voy a extender porque además son las 6, voy a ir un poco más rápido, pero fundamental poner en el primer plano que conozcáis, si no lo conocéis, la grandísima prevalencia de violencia de género que sufre una mujer con trastorno mental grave, ¿no? Hay un dato que ya hemos compartido mucho, que creo que sois conocedoras todas, lo digo por si acaso alguien me está escuchando y no lo sabe, pero una investigación que se hizo en 2011, aquí en Recursos de la Red y con compañeros también de salud mental, que lideraron profesionales de aquí de la Comunidad de Madrid, tanto de psiquiatría como de la red de atención. Bueno, pues el dato fue de 8 de cada 10. 8 de cada 10 mujeres. En población general estamos en 3 de cada 10. O sea, es un dato brutal, ¿no? Ese fue el dato, desde mi punto de vista, que nos disparó a todas y que ha posibilitado, gracias a la generosidad de estos compañeros, ¿no? que decidieron, de Juan González, ¿no? Que decidió poner el foco ahí, pues generar un montón de sinergias, de acciones de sensibilización y de
yo creo que todo esto es resultado, ¿no?, de eso. Por lo tanto, este problema aún así está invisibilizado, ¿no? No se conoce las campañas generalistas, aunque ya hay mucha denuncia por parte del CERMI Mujeres, ¿no?, pero las campañas generalistas no visibilizan a las mujeres con discapacidad. Y cuando visibilizan a una mujer con discapacidad, pues hacen otro tipo de discapacidades, ¿no?, sensorial, físicas, ¿no?, intelectual incluso, pero digamos que la discapacidad psicosocial, ¿no?, la que está derivada por un problema de salud mental, está mucho más invisibilizada, ¿no?, y estigmatizada, como ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la reivindicación, mañana, 8 de marzo, de esta necesidad de visibilizar, ¿no? Porque además, a veces, muchas veces, el problema de salud mental es consecuencia de la violencia. Que se agrava seguro, pero es que a veces es consecuencia. Violencia sexual, pues un poco lo mismo. Todo el pacto de silencio, ¿no?, que tenemos que hay hacia el abuso sexual en la infancia, ¿no? Yo creo que el sistema no toleraría el nivel de abusos que vivimos, ¿no?, que viven los menores, porque es brutal. Y esto hay un pacto, ¿no?, eterno de silencio y de seguir pasando palabra, ¿no?, como se dice, ¿no? Y esto lo tenemos que reivindicar porque nosotros en nuestros centros, yo como profesional, lo ves. Lo ves, te lo cuentan, está ahí y también es, no siempre, pero desde luego tiene que ver mucho, ¿no?, con esa biografía traumática que luego puede hacer que se desarrolle un problema de salud mental. Lo he dicho antes, aquí ya está, y aquí lo había puesto, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, con un problema de salud mental? ¿Qué ha pasado con todo el tema de los abortos coercitivos y las esterilizaciones forzosas que han sido prohibidas antes de ayer? Antes de ayer, ley 2/2020, desde el 16 de diciembre ya está prohibido, ni con sentencia ni nada. O sea, no se puede esterilizar forzosamente a una mujer. Ni con, vamos, prohibido. Y todo esto tiene que ver con la violencia institucional, porque además esto era violencia institucional pura y dura, ¿no? O sea, un juez o una jueza avalaba, ¿no?, que se cometiera ese acto, ¿no? Cuando digo violencia institucional, tiene que ver con lo que hacemos los recursos, ¿no? Todos los que estamos en el lado, ¿no?, de la atención a las personas, ¿no? La fundamental es la revictimización, también se dice victimización secundaria. ¿Qué significa esto? Es cuando tú me lo cuentas, yo no te creo, o yo te digo que eso está en tu cabeza, encima te medico más, o te digo, estás fatal, a lo mejor hay que ingresar, o un montón de prácticas, ¿no?, que se han hecho o que se siguen haciendo y que lo único que hacen es revictimizar. A lo mejor habéis escuchado esta palabra porque se habla mucho de ello en violencia de género con el tema de los procesos judiciales, ¿no? Cuando una mujer denuncia, se arma de valor, pone y empieza todo su periplo, ya es que es triste que sea un periplo judicial, ¿no? O sea, que ya sea que te tienes que armar de valor para ejercer tus derechos como víctima, ¿no?, y denunciar. Pues no, todos estos casos que han salido, ha habido casos muy mediáticos, ¿no?, de frases horribles, ¿no?, que se han dicho a mujeres, desde lo que le pasó a la víctima de la manada, ¿no?, que ¿no?, el jolgorio, a usted cerró las piernas y estas cosas, ¿no? Y luego, importante, vuelvo a los mandatos de antes, ¿no?, de la mujer en la casita y el hombre en el mundo, ¿no? Esta discriminación también, me he ido. Aquí cuando ponía discriminación en el acceso a los recursos, nos estamos refiriendo a que por el estigma que existe por un diagnóstico psiquiátrico, la red de violencia, que no son enemigas ni muchísimo menos, es desde el desconocimiento, desde sus miedos también a no saber si van a saber actuar con una mujer que tenga un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Tienen una reacción, digamos, de barrera, ¿no? A veces incluso directamente de exclusión. O sea, es criterio de exclusión tener un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y eso hay que lucharlo porque no se puede, ¿no? No te pueden excluir. Pueden excluir si tú en ese momento te encuentras tan mal que no estás con la mínima estabilidad para poder beneficiarte de un proceso, pero ya sabemos que cuando una persona no está con esa mínima estabilidad, pues tendrá que estabilizarse, luego iniciar el proceso que tenga que ser. Pero no es excluyente el diagnóstico, es excluyente tu situación en ese momento psicopatológica. ¿Se entiende? Cuando hablas de excluyente, ¿a qué te refieres? Pues que digan que no puedes acudir al recurso, que digan a los recursos de la red de violencia, desde lo que tenga, desde lo residencial, que sabéis que en la red de violencia de género hay casas de centros de emergencia, ¿no? Hay recursos residenciales y luego recursos de atención diurna, ¿no?
Yo desde mi experiencia, la coordinación lo arregla todo. Es mi experiencia. Pero conocernos, las profesionales y los profesionales, hace que se trabaje de otra manera y el estigma solo se va a acabar desde poner a prueba esos prejuicios, ¿no? Que es lo que nutre los estigmas, ya sea el que sea, y sobre todo calmar las angustias, ¿no? De las profesionales, que somos humanas, y pasa mucho también en profesionales de salud mental que la violencia de género pues les bloquea, ¿no? Por eso no se ha intervenido, por eso no se han detectado muchos casos, porque piensan que, madre mía, yo sé de lo mío que es salud mental, pero de violencia de género no tengo ni idea, pues no me voy a meter ahí. Y a veces es verdad que mejor, porque es que es muy complejo, ¿no? Pero en general lo que hay que hacer es coordinar, trabajo en red, claro. Eso requiere recursos y tiempo y que el sistema nos dé esas posibilidades, porque al final, si no es muy difícil, ¿no? Si yo tengo que estar, esto es lo que dicen, ¿no? Muchas personas en atención, si yo tengo que estar viendo pacientes, ¿cuándo saco tiempo para coordinar, ¿no? Con esa psicóloga que está viendo a mi paciente en no sé qué sitio, ¿no? Pues también tenéis las personas que estéis ahí atendidas en los centros que también pedir ese tipo de calidad de intervención. No que yo te veo, ya no te veo más, te voy a mandar a este sitio y empieza otro proceso nuevo, ¿no? Porque a lo mejor podemos estar juntos, yo soy experta en lo que te pasa a nivel de tu trastorno y tú eres experta en violencia y podemos caminar, ¿no? Juntas. Vale. Sí. Y la otra discriminación, no, una para atrás. Y la otra discriminación que, entendiéndolo como violencia, que también quiero destacar, y más hacia el 8 de marzo, es, o sea, digamos que si hablamos de, esto venía de analizar qué pasa, ¿no? Con las mujeres con trastorno mental grave. Yo destaco dos cosas, pasa la violencia y pasa la desigualdad, ¿no? Pasa la desigualdad en que son menos derivadas, lo que os decía, ¿no? Las mujeres son menos derivadas a los centros. En torno a aquí en la Comunidad de Madrid llevamos con una estadística que no termina de cambiar, que es, bueno, ¿qué diríais? ¿Alguien se anima a los que lo sepáis? No lo digáis. Bueno, lo dijiste, o sea, me fijé en eso en los talleres, que hay muchos más hombres que mujeres. O sea, en cuestión de, somos 12 y hay 11 hombres y una mujer. Yo, por ejemplo, de la mitad de los talleres que voy, soy la única mujer. Vale, y a nivel de atención de la red, ¿qué porcentaje diríais de hombres atendidos y de mujeres atendidas? Somos minoría. ¿Pero te atreves a decir un porcentaje? Un 77%. De hombres y un 30% de mujeres, ¿no? Bueno, no estamos tan mal. Es verdad que en algún, bueno, no sé si lo sabéis, todas las personas que me estéis escuchando, la red se compone de diferentes tipos de dispositivos y es verdad que en algunos dispositivos, como son los centros de día y como son las residencias, las mini residencias, que esto no me da tiempo a contarlo hoy, pero la brecha es más grande que en otros recursos, ¿vale? Pero si hablamos de todos los recursos en general, bueno, voy a agilizar, estaríamos en torno al 60% de hombres atendidos con respecto a un 40% de mujeres. Cuando hay una brecha de más de 10 puntos, ya estamos hablando de brecha de género, ¿vale? Una diferencia de 10 puntos. Estamos en una brecha, la red lleva existiendo 34 años, creo, y esto está así, no termina de cambiar, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa que tenemos que reivindicar. Las mujeres tienen que reivindicar. Estamos trabajando profesionales aquí en la red para crear materiales incluso que estén en los centros de salud mental para que una mujer que esté esperando en consulta y cumpla criterios, ¿no? para estar en la red de rehabilitación, conozca la red y pueda decir, oye, pues es que, oye, a lo mejor a mí me vendría bien también estar en este tipo de dispositivos porque es verdad que en casa estoy muy bien, no me quejo ni nadie me dice nada, pero es que la vida es más que estar en casa, haciendo las tareas, aunque las hagas bien, ¿no? Esto lo sabemos todas. Bueno, y esto va relacionado con esta interferencia de los cuidados. Otra cosa que vemos es que además de que llegan menos, a veces, una vez que llegan, los cuidados, el mandato de los cuidados sigue interfiriendo en que se mantengan. Pasa mucho, y sobre todo los recursos que atienden a personas con una edad más avanzada, ¿no? Que los padres también suyos son ya más mayores y entonces de repente dicen, oye, ya no voy a estar viniendo o tengo que venir menos porque mis padres son mayores y me tengo que ocupar de ellos, ¿no? Y a lo mejor hay más familiares en la familia, ¿no?
hay hermanos, hay hermanas, pero como tú no trabajas o como tú estás desocupado, pues te vas a encargar, ¿no?, de los cuidados. Y esto, pues francamente, es terrible porque al final es volver a poner lo tuyo en un segundo plano y volverte a ocupar de los demás, ¿no? Y tan importante es ocuparse de los demás como centrarte en tu proceso de rehabilitación y recuperar una vida que tú quieras llevar, ¿no? Sí. Y es que muchas veces vuelves a enfermar porque vuelves a la boca del lobo y entonces no hay camino para ti. Claro. Que te cuiden, sí, cuidar. Que te cuiden, cuidar. ¿Qué vida es esa? Y esto además, vamos, las asociaciones de familias lo tenéis que trabajar y nosotros los profesionales lo tenemos que trabajar porque muchas veces, claro, la familia no entiende que tú estés diciendo, un profesional o la persona esté diciendo que no quiere, que quieres estar manteniendo tu proceso, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que tenemos que darle una buena pensada porque la población, todos estamos durando más, todos somos cada vez más viejos y más viejas y la crisis de los cuidados está aquí y no puede ser que siga siendo sostenida solo por las mujeres o por los profesionales de cuidados, ¿no? La brecha salarial, no sé si lo veis, está un poco pequeña la diapositiva, pero bueno, esto lo sacaron el pasado 22 de febrero, fue el Día Internacional de la Brecha Salarial, ¿vale? Y nada, aquí seguimos, ¿no? Si veis, en varones con discapacidad están en torno de sueldo bruto, ¿no?, anual a unos casi 22.000 euros, pues las mujeres con discapacidad en torno a 19.000, son casi 2.000 euros de diferencia, ¿vale? Menor participación social, por lo que decía, ¿no? Lo que decía Ana, la compañera, si no la habéis oído, ella va a actividades y en el programa en el que participa 11 hombres, una mujer, ¿no? Es decir, que eso que veíamos de pitufina se reproduce en todos nuestros espacios y es difícil que se invierta el tema porque al final, claro, si siempre acuden hombres a los sitios, los contextos se masculinizan, las conversaciones, las interrelaciones, ¿no? Y es muy difícil romper y los mandatos se perpetúan, y los roles. Entonces, es importante que rompamos y en nosotras lo que tenemos que romper es las paredes de las casas. Tenemos que salir y tomar la palabra. Primero salir. La que pueda hablar, fenomenal. Si no podéis hablar, no pasa nada. La vergüenza se va perdiendo con los años. Pero es importante hablar, porque al final, si no, seguiremos siempre estando, o sea, nuestra voz se tiene que escuchar, tenemos que perder esa inseguridad crónica de yo no hablo bien, yo no me sé expresar, nada. Aquí ellos tampoco hablan fenomenal, o sea, que los estamos escuchando todo el día, así que hablar. Y situación económica, pues por lo que decíamos, ¿no? De los salarios que son menores. O directamente conformarnos con que no tengan ingresos. No sé, cada vez se están buscando, o sea, cuántas mujeres atendidas por lo menos en los recursos puedes tener que no tengan ingresos económicos propios. Y ni siquiera estoy hablando de que estén trabajando, es que no tienen tramitada ninguna prestación a la que a lo mejor tienen derecho por su grave discapacidad. Entonces, no, vive en casa, de lo de la familia. ¿Dónde están los ingresos propios? Esto, de verdad, también a fuego. Mujeres, ingresos propios, económicos. Me da igual que sean del trabajo o de una pensión. Es imposible no caer en violencia y salir de ella si no tenemos, o sea, volvemos a la mesa, a lo tangible. O sea, el dinero existe en este mundo y es importante para subsistir y para salir de los sitios y tomar decisiones. Una cosa que yo he visto, a mí, ya sabes que los ejemplos son los míos, ¿no? Pero que antiguamente como la mujer no trabajaba, era más difícil en la violencia de género salir de tu casa, porque no dependías económicamente. Entonces tú ibas a un recurso que había poquísimos recursos y te pasaba que como no tenías trabajo, al final te caías. O sea, volvía al círculo, o sea, porque no tenías salida salarial, o sea, no tenías poder de adquisición. O sea, yo creo que la situación económica, el que podamos trabajar, sea menor o mayor el sueldo, es muy importante para paliar un poco la violencia de género. Sin duda. Exacto. Es mucho más difícil caer, eso no significa que no se caiga porque hay otros componentes que no me da tiempo aquí a explicar, pero desde luego para salir, o sea, sin recursos es imposible.
Te tienes que reconstruir, trabajar muchas cosas, pero sin recursos no se puede salir de una situación de violencia. Así que yo diría, en vez de toda la publicidad de esta denuncie, señoras, denuncie, es que ese no es el foco, es recursos económicos, independencia económica. Si no, no ya puedo poner una denuncia que ahí me voy a quedar. Vale. Y yo creo que ya voy terminando. Ah, bueno, y quería, esta diapositiva también para mí es importante porque además, bueno, o sea, hablo mucho siempre de esto cuando hago alguna charla de este tipo, pero más siendo, ¿no?, una asociación de familiares, ¿no? Creo que hay una deuda, ¿no?, de toda la intervención que se ha hecho desde los recursos de salud mental y desde los profesionales, ¿no?, al abordaje familiar, en concreto a las madres, ¿no?, porque siempre se las ha culpabilizado de muchas de las cosas, y yo creo que tener perspectiva feminista es contextualizar. Una madre que no se ocupara y estuviera hiperpendiente y súper en todo de un hijo o una hija con un problema, cuidado, cuidado. ¿Qué tipo qué tipo de respuesta social habría habido si esa madre dice, nah, ya pasa, como han hecho padres, ¿no? Porque nos hemos encontrado mucho eso, ya lo he explicado antes, o sea, las intervenciones familiares, no, ya las cosas van cambiando, pero están empezando a cambiar ahora. Los grupos familiares eran grupos de madres. Pocos padres venían. Y los profesionales nos veíamos además en esa dinámica de directamente no buscar a otros entes familiares. O sea, es la madre, llama a la madre, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque, quiero decir, no es lo mismo responsabilizar y hablarlo de otra manera que culpabilizar y decir, es que tú con esa forma, o sea, las cosas son mucho más complejas y la perspectiva feminista es importante en la intervención familiar y en entender también cómo han sido socializadas las madres de las personas que atendemos, que son de otra generación, que han tenido otras madres de otra generación y que no han sido tan libres como a lo mejor estamos siendo nosotras, que además muchas de nosotras tenemos una profesión y una independencia que muchas de las madres que atendemos no han disfrutado, ¿no? Entonces, creo que hay que meter, sin duda, perspectiva de género en las intervenciones familiares. Importantísimo. No culpabilizar, sino tenemos que contextualizar. ¿Se entiende contextualizar? Encuadrar, es decir, explicar de dónde vienen las cosas, de dónde viene que tú estés hiper preocupada de si tu hijo come o no come, ¿no? Si está haciendo cosas o no las está haciendo, porque es que nos educan para estar hiper preocupadas en eso, ¿no? Como lectura, dejemos de omitir, por lo menos de omitir verbalmente, porque es que a veces ni siquiera se decía, ¿no? Lo que no se nombra no existe. O sea, ¿dónde están los padres? Si no vienen, no vienen, pero ¿dónde están? Hablemos de ello, ¿no? Porque, o por lo menos hacer el intento, ¿no?, de convocatoria. No vienen, pero por lo menos eso se tiene que evidenciar y se tiene que resignificar y valorar que tú sí vienes. Y tú sí estás aquí. Lo harás mejor, lo harás peor, sabrás más, sabrás menos, te habrás equivocado, pero estás. Y ya es una actitud distinta que no estar. Y los silencios familiares, yo sí que también quiero reivindicar que otro de los problemas que hay es que las familias también no han creído cuando mujeres, también hombres, ¿no?, de las personas que atendemos han hablado de abusos y han hablado de violencias, ¿no? A veces ha sido totalmente desde el desconocimiento, a veces es una forma de ejercer violencia, es decir, que eso es una cosa, una omisión consciente, pero a veces también, por eso yo sí que siempre recomiendo que cuando hagamos intervenciones familiares, grupos de familia, los profesionales tenemos que compartir los datos, para eso investigamos, ¿no? Para eso hacemos investigaciones, para eso hemos sabido que 8 de cada 10 mujeres con trastorno mental grave tienen violencia. Hay que compartir esos datos con los familiares también, porque a lo mejor cuando lo escuchan en una diapositiva, eso que lleva diciendo su hija no sé cuánto tiempo, pues ya resuena de otra manera. Porque estamos así, que parece que lo tenemos que decir otros para que nos crean, ¿no? Bueno, pues si hay que decirlo, se dice. Perdón. Vale, y yo creo que me quedaba ya poquito, perdonad que me he extendido mucho. Bueno, este sería un poco el resumen, que si queremos hacer como una cosa fácil, ¿no?, de resumen de qué es tener perspectiva de género, ¿no?, en la atención a las personas con un trastorno mental grave, es que nuestras intervenciones no tengan sesgo de género. Es decir, que si tengo un hombre esté obsesionado con que sus objetivos
personales, ¿no? De intervención, sean todos los que resuenan con sus mandatos, ¿no? Que sea trabajo, que sea productivo, que haga cosas, que sea útil el ocio, que se relacione, que tenga pareja, ¿no? ¿Vale? Y que, o sea, hago el cambio, ¿vale? O sea, quiero decir, en ellas, cuidado con que estemos prescribiendo que estés en casa, que seas un ser para otros, un ángel de luz, ¿no? El ángel del hogar que se dice, ¿no? Que estés centrada en la pareja, ¿no? O sea, digamos, por eso viene lo de las fechas. Con ellos tendremos que equilibrar aquellos aspectos que están desequilibrados, que normalmente en ellos es estar hacia los cuidados, encargarse de cosas del hogar, de sus padres, de su pareja si es que la tienen, ¿no? De sus hijos si es que los tienen, ¿no? Digamos que el mundo de los cuidados y en nosotras, en una mujer atendida por nuestros recursos, pues también romper el equilibrio hacia lo productivo, desde luego también lo económico, la participación social, salir del aislamiento, que tu mundo y tu único meta no sea tener pareja únicamente, que lo es, pero también sea tener amigas, amigos, relacionarte con más personas, tener ocio también, ¿no? Disfrutar y no ser dependientes emocionales. Y ya terminando, bueno, como un resumen, creo que si queremos trabajar con perspectiva feminista tenemos que visibilizar el problema, hacer acciones siempre que podamos por el 25 de noviembre y el 8 de marzo, como he dicho, trabajar en red. Los grupos de mujeres son esenciales, nos ayudan a contactar con lo que nos pasa, porque a veces tú no lo ves, pero lo escuchas en otra y dices, anda, pues era esto, y yo soy como ella, ¿no? Esto ya lo inventaron las feministas en los años 70 y sigue funcionando y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Esencial, no me he podido extender, que los profesionales y las profesionales nos formemos, aunque sea para no cagarla. De verdad, que es lo que más se hace. Aunque sea para no revictimizar. Y luego ya si podemos acompañar mejor, fenomenal. Y luego en mujeres, siempre esto en la mente. Participación social, autonomía e independencia económica. Yo creo que ya termino, es que como no me sé la... Ah, bueno, y quiero dar esta buena noticia, que viene muy bien para el 8 de marzo, no sé si lo sabéis, pero tenemos que estar de enhorabuena, de muy enhorabuena, porque hay una entidad que es lo más de la ONU, que es la CEDAW, ¿vale? Que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. O sea, esto es como el sitio más importante que hay a nivel mundial, ¿no? Que habla de lo que nos pasa, de estas violencias, ¿no? Que sufrimos todas las mujeres. Bueno, pues tenemos de presidenta, desde hace un mes, a Ana Peláez, que es una mujer con discapacidad, que es bueno, esta es brutal, si la veis, esta mujer es que te cuadran las conferencias, ¿te ha dicho media hora? 45 minutos, 45 minutos. Es un portento de cabeza y de capacidad comunicativa, y ella es ahora la presidenta. La presidenta de la CEDAW, una española, que tenemos. Para que veáis la foto en la siguiente diapositiva, pues si no la conocéis, la podéis buscar en redes. Es además una de las personas más visibles, ¿no? De la Fundación CERMI Mujeres. Si no conocéis la Fundación CERMI Mujeres? No. Os animo a que la conozcáis. La Fundación CERMI Mujeres además es estatal, ni siquiera es solo de aquí de Madrid. Las mujeres con discapacidad, es verdad que es una fundación de representación, ¿no? Pero que están cada vez dando más pasos, ¿no? De que también las mujeres con discapacidad tomen la palabra, tomen el poder, ¿no? Pero también tiene muchas profesionales trabajando allí. Y es una fundación que nace y su ser es reivindicativo y con enfoque de derechos humanos. Y ellas lo que hacen es a tope, además son buenísimas, que si informes, que si manifiestos. Y es verdad que nosotras estamos en comunicación con ellas es verdad que también tienen la parte buena, han hecho un poco de autocrítica de que tenían un poco más olvidadas, ¿no? A las mujeres con problemas de salud mental, porque siempre están más invisibilizadas y han tenido siempre más en la mente, ¿no? Y en sus acciones otro tipo de mujeres con discapacidad, pero ahí estamos empezando a poner la pica. Y creo que es ¿cómo se dice? De agradecer, ¿no? De felicitarnos que Ana Peláez, que es un portento de mujer, esté de presidenta en la CEDAW, que no hay cosa más importante en la lucha contra la violencia sufrida por las mujeres.
Así que bueno, terminando con esta frase también, ¿no? De que las mujeres no queremos estar empoderadas, que estamos con empoderamiento, queremos poder de decisión y estar donde todos los sitios que haya que estar, como decía Clara Campoamor, no solo donde nos vayan a encontrar, sino en todos los sitios, ¿no? Así que, pues nada, sin haberme extendido. Ah, bueno, perdón. Quiero recomendar mucho, el otro es más largo, ¿vale? Pero el de 9 nombres de María Huertas es un libro muy cortito. Sé que mucha gente lo está ya trabajando y lo conoceréis. Si no lo conocéis, buscarlo. Son 9 historias de 9 mujeres que estuvieron en el psiquiátrico en Valencia, ¿vale? Y está muy bien para que conectemos con esto de cómo a veces a las mujeres las ingresaban en un manicomio porque no cumplían los roles, ¿no? Así que, Creo que estaba Lina María la primera para hablar. Listo, muy buenos días para todas, todos, todes. Pero la verdad me encantó. Felicitaciones por poner en el tema público este tema tan importante que también lo es, ¿cierto? Y esa carga y cómo lo manejaron, no es la mujer, no es el género femenino, sino ese rol impuesto que también genera una carga adicional a la mujer. Me llevo ese aprendizaje del día de hoy porque es tan claro, tan contundente para seguirlo trabajando, e invito también a las demás compañeros, compañeras y compañeros que lo sigamos evidenciando, ¿cierto? Que también miremos desde qué les están enseñando a quienes atiendan en la salud, cómo miran esa salud, ¿cierto? Cómo lo aplican, si el mal está, o sea, si esa percepción viene desde la misma educación, ¿cierto? De la misma normatividad, desde dónde viene, o de una aceptación taxativa socialmente de este encasillamiento en los roles impuestos al género femenino. Y yo creo que si hacemos más evidente eso, podemos generar un cambio real, ¿cierto? Porque cada vez tenemos que hacerlo evidente, pero con estadísticas. Me encantó también que hayan mostrado, evidenciado cómo se trata al género masculino y cómo se trata al género femenino en relación a un mismo diagnóstico. A las mujeres también somos unos clientes muy efectivos. Yo, pues en particular, también soy una mujer, tengo discapacidad también, y por eso lo sé, que a veces me siento un negocio para el mercado de la salud, ¿cierto? Entonces también es empezar a verlo desde ese factor económico, e invitar a las academias, e invitar a muchos estudiosos y estudiosas de estos asuntos a evidenciar esto, porque la salud mental de nosotras, las mujeres, que somos mucho más resistentes, y si se ha visto evidenciado en esas estadísticas, quiere decir que estamos al borde, ¿cierto? Es decir, que cada vez es una carga mayor, y porque nosotras está probado, determinado, y quienes somos mujeres sabemos que tenemos mucho más capacidad de soportar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues Natividad, sí, ha sido muy breve. Gracias, Lina. Así que os pedimos que las intervenciones sean breves para que pueda participar el mayor número de personas posibles. Muchas gracias, Lina. Natividad, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo llegué un poco tarde a la reunión porque vivo en Canarias y la verdad que pensaba que era entre más tarde. Pero estoy haciendo un curso de igualdad de género y os podéis sorprender cómo en el curso la única que tiene discapacidad soy yo. Son muchas mujeres y un hombre. Y todas se sorprendía cuando hablaba la profesora de cómo la mujer tiene el rol de mujer y dice, es verdad, mi abuela me decía esto y lo otro. Y ellas no tienen discapacidad, pero se han dado cuenta de que es verdad, nos influye el rol femenino que nos ponen de todo, tenemos que hacerlo nosotras. Yo vengo de una familia muy machista, mi padre era muy machista, y con 9 años me dio un cachetón para que yo limpiara el polvo de mi hermano, que tiene la misma edad que yo, y yo lo miraba y decía, pero si tienen pies y manos, él lo puede hacer igual que yo. Yo nunca tengo 50 años, los acabo de cumplir, y les animo a todas a que hagan todo lo que quieran ser. Da igual lo que tengamos. Yo cada vez tenía primero 2 enfermedades, ahora tengo 5, pero no dejo de trabajar, no dejo de estudiar,
hago lo que quiero y el que no quiera estar a mi lado porque no le interesa, que se vaya. Y yo me tengo que cuidar primero yo. Todas y todos nos tenemos que cuidar primero nosotros para después poder cuidar de los demás. Y yo tengo una familia y cuido de ellos. Pero ahora les exijo más que nunca que colaboren, porque yo no puedo con todo. Yo creo que nadie puede con todo. Muchas gracias y anímense a luchar, a salir a concentraciones, a hablar por nosotros y nosotras y para adelante, porque la vida solo es una. Gracias por la charla, estaba muy guapa. Yo quería preguntarte sobre lo que cuentas de que cuando sufres violencia de género y tienes un trastorno mental grave o cualquier tipo de trastorno. Quizás es más acuciante, a ver, yo creo que cuando ya tienes una etiqueta, ¿no? O sea, si en general el discurso de la mujer siempre se pone en tela de juicio, ¿no? Desde muchos mitos, ¿no? Que además sostienen, ¿no? Que las mujeres no somos fiables, pero es verdad que cuando nosotras hacemos alusión a eso nos referimos sobre todo al trastorno mental grave, ¿no? Como es la esquizofrenia, trastornos psicóticos en los que una parte muy característica es que tú puedes estar teniendo vivencias, ¿no? Ideas, ¿no? Que estarían fuera de consenso, ¿no? de la realidad, y entonces digamos que, bueno, si veo que tengo un diagnóstico de esquizofrenia y me está diciendo que no sé quién la violó, pues eso a lo mejor tiene que ver con ese delirio que tiene, ¿no? Pero es verdad que una mujer que tenga, también esto pasa con otros diagnósticos en cuanto a violencia, como puede ser, hay otro diagnóstico que estamos viendo y reflexionamos mucho que tiene claramente mucha mirada de género, en plan, y lo digo en plan negativo, que es el trastorno límite de personalidad, donde también hay una mirada muy machista, ¿no? Y muy negativa hacia muchas situaciones que cuentan esas mujeres que han sufrido, ¿no? Y que incluso están en el origen de ese trastorno límite, ¿no? De abusos sexuales. Pero al final... y además habría que cuestionarse algunos diagnósticos, ¿no? Trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, pues realmente vuelve a lo mismo, ¿no? Eso que estaba contando esa mujer, esa ansiedad, es por una dificultad en manejar lo que le pasa, o es que lo que le pasa a cualquiera nos generaría ansiedad, ¿no? O sea, si tú llegar a tu casa es estar en un sitio donde te están diciendo de todo, te están amenazando con que te van a quitar a tus hijos, con que te vas a quedar en la nada, o sea, ¿cómo no vas a sufrir ansiedad? O sea, lo que decimos, o sea, la clínica existe, claro, o sea, sufrir una situación de violencia genera sufrimiento psíquico. El problema es dónde estamos poniendo el foco. Vale, porque no solamente que no te permitan el acceso a un recurso, sino que tampoco te puede atender ningún profesional de la red, no por lo que estás comentando, ¿sabes? Lo de la red me refería a la red de violencia, ¿vale? Sí, de la red de violencia de género, sí. Sí. Exacto. Que al final te tienes que quedar en la red de salud mental, que es cierto que es genial, pero que hay muchos profesionales que realmente no están formados como lo están la gente que trabaja en la red de violencia de género. Claro, porque al final... que no te dejen que lo de los recursos lo tengan ahí un poco cerrado, bueno, tampoco no tiene excusa para nada, pero que tampoco te dejen acceso a los profesionales. Sí. Es así, ¿verdad? Es así. No sé si siempre, pero eso pasa. Sí, lo que decías de coordinar, que coordinando y hablando se consiguen cosas. Sí, yo mi experiencia y la de todas las compañeras que trabajamos así es que, de verdad, es que se puede. Porque en general es más desde el desconocimiento. Desde luego en violencia no está operando que haya un machismo ahí que hace que... En salud mental el problema de la falta de perspectiva de género es que sí que, como en tantos ámbitos, como pasa en la judicatura, como pasa en otros ámbitos, como pasa en la sanidad, que no está, o sea, por eso decimos que el cambio tiene que ser transversal. Es que tiene que ser transversal, si no, porque esto es una estructura de poder y entonces esto nos da en todas las áreas de nuestra vida y en todos los ámbitos. Si queremos que cambie y que caiga, tiene que llegar a todos los ámbitos y sobre todo, especialmente, aquellos donde se toman decisiones importantes para la vida de las personas, la salud, la justicia. Y es verdad, yo siempre lo denuncio mucho y participé en la estrategia estatal contra las violencias machistas en la mesa de victimización secundaria
Y ahí dije que me preocupaba especialmente que se asumiera que la salud mental era feminista. Que se asumiera que los profesionales que trabajamos en la salud mental tenemos perspectiva de género, porque no la tenemos. Incluso a veces son machistas. Y hablo de mujeres y hombres, da igual. O sea, el machismo está en la salud mental y ha estado diagnosticando y ha estado poniendo tratamientos y ha estado poniendo nombre a las cosas. Entonces, igual que yo un poco mi reclamación era, se habla mucho de esto en la judicatura y fenomenal que se hable por las consecuencias que tiene tan graves, ¿no? Las sentencias y tal, y no te creo y no sé qué, la revictimización que hay, ¿no? Con una mujer que denuncia y todo eso. Pero no se está hablando de otro sistema potentísimo que es el tratamiento en la salud mental a mujeres que acuden a consultas precisamente por todo eso y que el sistema las estamos fallando, pero fallando muchísimo. Desde decirle que está en tu cabeza, a decirle que tomes una pastilla, de decirle, bueno, pues mujer, esta mañana estaba en una cosa y decían como que había alguno que, bueno, pero ceda un poco, mujer, ceda un poco. Lo siento, pero es así. ¿Alguien más en la sala? Pero no nos vayamos mal, ¿eh? Hay que irse bien. Sí, hay que irse bien. Hola, tengo la mano levantada. Mira, felicidad, muy bien. Espera un momento que se me ha caído el... Es que quiero explicar mi caso, que es un buen ejemplo de esto. Yo padecí violencia de género psicológica, cogía unos ataques de ansiedad bestiales. Una de las veces que se me tuvo que llevar la ambulancia, me atiporraron a medicamentos y al día siguiente me llamó el médico de la ambulancia y me preguntó que cómo estaba, pero que qué necesidad tenía yo como mujer, qué quería hacer. Y yo le dije, salir de aquí. Y entonces él me recomendó que no hiciera caso de nada, que me fuera donde me tuviera que ir una temporada para ponerme bien, porque si no, no acabaría bien. Eso hice. Me fui a la otra parte de España a trabajar durante 6 meses. Pude dejar todas las pastillas. Se me trató de mala madre, de que había abandonado a mi hija, etcétera, etcétera. Pero yo no me arrepiento porque gracias a todos esos pasos que di, yo soy mejor, estoy en la lucha feminista y llevo grupos de ayuda mutua a otras mujeres. Y muchas gracias porque he aprendido muchísimo. De verdad, muchas gracias. Muy bien, qué bonito, ¿no? Muy bien, felicidad. Buenas tardes. Soy Clary de Los Santos, de Extremadura, y yo quisiera haceros una pregunta, perdona. En general, en la violencia de género tenemos centros para la acogida de mujeres en casos extremos, ¿cierto, no? Ahora, en salud mental tenemos centros para esta misma acogida de mujeres. ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿te refieres que si hay en salud mental como centros específicos para mujeres? Sí, situaciones críticas de ataques de, por ejemplo, de esquizofrenia, de bipolaridad, en los cuales no sean hospitales, porque ese es el centro, el primero que te mandan, sino hay centros que no sean los hospitales y que se dediquen en estos casos extremos a atender a las mujeres.
A ver, yo te puedo hablar de aquí en la Comunidad de Madrid hay toda una red de violencia que es general, o sea, es por lo que hablábamos de la discriminación, pero que es para todas las mujeres que estén en una situación de violencia. Y además ya no es como antes, con denuncia, sin denuncia. No solo ahí están los más famosos, que son los centros residenciales, los centros de emergencia, pero luego hay centros de atención diurna. Un centro de atención para las mujeres y que pueden atender esas crisis que tú dices, pero que son para cualquier mujer. No hay específicos. A eso me refiero, que es que, verás tú, yo veo ahí un agujero bastante importante en salud mental, mujeres. Porque al principio, yo estoy de acuerdo que cuando estamos con las crisis nos manden a los hospitales. Para mí, eso, en un principio, para mí es existencial, pero llega un momento en que, disculpa, llega un momento en que eso cojea, porque lo primero que hacen es llenarte de medicinas, te atan, disculpadme, lo voy a apagar porque si no, no me deja. Te atan a las camas. Quiero... Claro, es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no, Clary? Yo creo que el problema sí, porque es que me estoy centrando, sí. No, que no se está haciendo una buena lectura de lo que le está pasando a esa mujer. Se está haciendo una lectura sesgada, se está pensando que otra vez es una fase aguda de su trastorno y a lo mejor lo que le está pasando es que está reaccionando a la violencia que está sufriendo. Exacto. Y que por lo tanto, mientras no atajemos o no pongamos el foco en lo que está desencadenando toda esa clínica, ¿no? Toda esa crisis, perdón, nada va a cambiar. Y el problema nuevamente, y ahí nuevamente es volver a decir, el problema eres tú, claro, que te estás poniendo mala y te voy a llevar a un hospital o te voy a meter o te voy a ajustar la medicación para que lleves esto mejor, en vez de abrir el foco. Exacto. Y analizar a qué está reaccionando esa mujer. Exacto. Muchas gracias. Pues eso era lo que quería decir, que entonces esos centros existen en Madrid, pero en el resto de España no sé si alguna otra comunidad... En Extremadura habrá una red de violencia igual, seguro. Igual. No la conozco, pero yo sí que lo busco y te lo mando. Pero vamos, habrá red de violencia. Está en todas las comunidades. ¿No? Otra cosa será la dotación de servicios que tenga y otra cosa será cuánto estigma haya. Porque es lo que decía, o sea, el estigma hacia lo psiquiátrico existe tanto en los profesionales que trabajamos dentro como en todos los profesionales que van fuera. Cuando una persona con un diagnóstico psiquiátrico va al médico de cabecera a decir no sé qué, pues el médico de cabecera, ya por ver que esa persona está en seguimiento de salud mental, ya ¿no? Tiene otra actitud, ya tiene otra forma de encarar la consulta, ¿no? Entonces, eso pasa porque esa es la mayor losa del trastorno mental, de lo psiquiátrico, ¿no? El estigma negativo, porque los estigmas son siempre negativos, que existe a nivel social hacia las personas que tienen esa situación. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, vale, gracias. Nada, buenas tardes. Yo quería comentar un poco también mi experiencia personal, pero centrarlo un poco en las consecuencias de cuando no hay una intervención con perspectiva de género, cuando tú tienes una situación de un trastorno de salud mental grave con antecedentes de violencia. Entonces, yo sufrí abusos en la infancia durante los 6-7 años y luego de adulta tuve una relación de maltrato, de violencia de género durante unos 7-8 años. Entonces, llega un momento en el que yo paso esta relación, me tiro unos años sobreviviendo y entro a formar parte del sistema de salud mental de la Seguridad Social aquí en Madrid, psiquiatría y demás. Entonces, en ningún momento se tienen en cuenta mis antecedentes de violencia. Entonces, yo quería hablar de estas consecuencias de lo que supone en el tiempo, porque yo luego sí que años después he encontrado recursos con perspectiva de género y ahora mismo estoy perfectamente, pero me ha supuesto casi 9 años de mi vida
Y luego a la vez el tema del género y consumo de drogas, ¿no? Al final los fármacos con receta hay un abuso tremendo en estas situaciones. Estoy en grupos de mujeres con experiencias similares a la mía y al final alcohol y fármacos, yo veía que los psiquiatras no paraban de recetarme y yo estaba mostrando un claro patrón de abuso porque al final no se estaban atendiendo mis necesidades y lo que estaba haciendo era pues ponerme de benzodiazepinas pues hasta atrás para poder sobrevivir, trabajar, etcétera. Y entonces me ha supuesto, o sea, como consecuencias a nivel personal y profesional, muchísimo tiempo en mi recuperación, porque al final, y todo esto, ¿quién sostiene, no? Al final, que tú te tires 10 años sin poder evolucionar profesionalmente y llegas al mercado laboral 10 años después, ¿cómo explicas tú que no has podido desarrollarte? Yo qué sé, o sea, creo que las consecuencias también deberían paliarse, ¿sabes? Debería de haber recursos que estuvieran ahí poco interviniendo. Y nada, esto es lo que quería decir. Gracias. Nada, gracias a ti, Beatriz. Se encuentra Raquel Rodríguez. ¿Se me escucha? Sí. A ver, yo quisiera salir de dudas cuando los profesionales de la salud mental vais mucho al tema de no se puede como medicar más de la cuenta, sobremedicalizar, pero yo tengo otra pregunta. ¿Qué haces cuando a una persona entra en crisis de ansiedad o en una crisis psicótica o en un bajón emocional y no la puedes calmar con ningún otro tipo de recurso en ese momento? No la vas a decir no te doy medicación, no, o sea, es como ir al psiquiatra, que yo llevo en tratamiento psiquiátrico unos 12 años aproximadamente, en psiquiatría desde el 2009 y con psicólogas por temas relacionados de mi infancia, de mi círculo familiar, de mi lesión cerebral de nacimiento y bueno, todo eso me ha acarreado este tipo de cosas. Y quisiera saber a qué os referís cuando decís eso, porque claro, yo cuando me da una crisis de esas características, a mí no me calman con decirme, no, tienes que estar tranquila, no, eso se te va a pasar, no, no tienes que tomar medicación, no tienes que acudir a fármacos. De hecho, la psiquiatra nueva que tengo ahora me ha subido la dosis y me ha puesto pauta también de rescate de ansiolíticos por si acaso en ansiedad puntual. Esa es mi duda. Vale, Raquel, sí, pues gracias porque a lo mejor me he explicado yo mal. En ningún momento yo abogo, o sea, yo no, bueno, además tampoco me voy a meter en ese tema porque creo que es también muy personal y al final también la persona afectada debe tomar decisiones y decir qué tipo de tratamiento en lo farmacológico quiere llevar, ¿no? Porque hay otras, tú tienes esa forma de verlo, otra persona puede decir que prefiere otro tipo de ajuste farmacológico. Yo cuando decía sobremedicar no es no medicar, es sobremedicar, es eso, ¿no? Es dar más medicación de la que sería necesaria, ¿no? Y sobre todo, ni siquiera sin preguntar, porque puede ser que la persona efectivamente esté conforme con manejar ese pico de angustia, ese pico de ansiedad con una ayuda externa, ¿no? Que sería la medicación, y puede ser que otra persona diga, no, yo quiero estar en contacto con lo que me está pasando, porque esto que me está pasando me quiere decir algo, y estar alerta, ¿no? La crítica aquí es que en general, luego hay casos particulares, pero es que en general el malestar de las mujeres, porque estábamos hablando en concreto, ¿no?, del malestar de las mujeres, se ha acallado desde sedarnos, o sea, sedar a las mujeres, ¿no? Un ansiolítico para que no estés en contacto con el cansancio o la angustia que tienes por no haber parado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque has llevado a los niños al cole, porque luego has hecho no sé qué. Toda esta forma de manejar el malestar de las mujeres que tiene que ver
no en este caso con un trastorno mental, digo el malestar que tiene que ver con el género, con no parar, con estar ocupándote de millones de cosas, con estar agobiada por tu cuerpo, porque tu pareja te trata mal y te dice que eres una mierda porque no te has puesto a dieta, etc, etc. O sea, yo no me estaba... O sea, el error aquí es que a cosas que están identificadísimas, que están generando malestar, la solución sea una pastilla. Por eso decía, a veces no es un cambio, no es una patología, lo que necesitas es un cambio vital. Hablando de género, de los malestares que provoca el género en las mujeres y en la salud mental, y esa ansiedad es tangible, o sea, yo no digo que no sea la que se lo esté inventando, pero que el problema, o sea, que no se va a solucionar con un ansiolítico, o sí, claro, tomando ansiolíticos toda la vida. No sé si te he contestado, Raquel. Sí, bueno, me has contestado en parte, pero yo, a ver, tampoco me estaba refiriendo a tomar ansiolíticos y antidepresivos toda la vida, pero lo que me refiero es que cuando una persona está nerviosa, tampoco se la puede estigmatizar porque yo, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa me tomo la dosis de rescate o pienso en tomarme un ansiolítico, aunque luego no me lo vaya a tomar porque no quiera, pero no se trata de estigmatizar a la persona porque pensemos que, claro, como estamos muy nerviosos y no podemos acudir a ningún tipo de recurso y los especialistas en ese momento no están con nosotros, no se trata de tampoco estigmatizarnos por ir a por una medicación que podemos necesitar en un momento determinado. Pastillas de por vida, pues yo tampoco soy partidaria, pero a ver, a mí, por ejemplo, me las llevan manteniendo todos estos años, no me las quitan, tampoco. Sí. Obviamente es complejo y habría que analizar. Yo me refería a una frase general ante el tratamiento generalizado que se hace en los estreses, angustias y ansiedades que sufren las mujeres por cuestiones de los mandatos de género. Que eso se tiene que analizar. Estar nerviosa por otras cuestiones, eso yo no entro. Yo digo en estar estresadas, encontrándonos mal, deprimidas, angustiadas por cosas que tienen que ver con esa imposición de cómo debemos ser como mujeres. No estoy entrando en diagnósticos psiquiátricos. Ah, vale. No, sí, ya sé que no estás más o menos entrando ahí, pero que es una duda que tengo desde hace muchos años y cuando se lo digo a mis psiquiatras y tal, me dicen, bueno, es que eso, medicarse mucho no es bueno, pero claro, lo que digo yo, dejar a una persona sin medicar cuando está muy nerviosa tampoco es que sea bueno, porque nos ponemos incluso peor todavía. Entonces, a ver, eso es a lo que voy yo también. Te he entendido lo que has querido decir, pero yo me refiero también a eso, que dicen, está muy nervioso, pues déjate de pastillas, que las pastillas no solucionan. Eso claro que lo sé yo, que las pastillas no solucionan todo, pero a veces pues tenemos ciertas patologías que a lo mejor hay que medicar en ciertos casos particulares, como dices tú, que lo has dicho muy bien. Y... Muy bien. Vale, le damos de nuevo la palabra a Natividad. Por favor, procura ser breve, que así ya después pasamos a cerrar la jornada. Gracias. Bueno, perdón por interrumpir otra vez. Me ha encantado lo que dijo Felicidad y esta niña que acaba de hablar ahora, que no me quedé con el nombre. Yo creo que cada persona tenemos diferentes características, pero sí es verdad que como mujer se nos exige, ¿no? Ser buena hija, estar buena, vamos a decirlo así. O sea, como ser un poquito perfectas en todos los ámbitos. Nadie es perfecto. Tenemos que ser conscientes de que los límites que tenemos. Si a ti te va bien tomarte una medicación, pues te la tomas. Yo, por ejemplo, tomo una medicación de por vida porque si, por ejemplo, esa es para la epilepsia, bueno, pues no la puedo dejar porque entonces no puedo llevar una vida normal y no podría conducir. Esa la tomo yo porque quiero. Pero los ansiolíticos, no sé. Lo que quiero decir es que cada uno tiene que mirar también por sí. O sea, si no quieres tomar tanta medicina, ¿qué te alivia? Salir a pasear, hacer música, o sea, escuchar música, hacer deporte. Podemos buscar otras alternativas, ¿no? Y el estigma de la mujer sí es verdad que nos marca mucho.
para tener tiempo para nosotras mismas. Yo ahora mismo que soy madre de familia y estoy en un curso, casi no tengo tiempo para ir al gimnasio y llevo semanas diciendo, tengo que apuntarme al gimnasio porque me viene bien para el coco y para todo y para bajar de peso. Y no me pongo. Pero es que ahí está el problema. Ponte primero yo y luego los demás. Así, pues muy bien para cerrar. Muy bien, actividad. Yo creo que esa frase lo resume todo. Bueno, pues Olga, si quieres cerrar ya la jornada. Pues Adriana, muchísimas gracias, pero María, nos has dejado a todas casi sin palabras, ¿no? Con mucho que reflexionar. Yo quiero agradecerte personalmente el alegato que has hecho hacia las madres, porque es cierto que finalmente se habla mal de las madres, ¿no? En salud mental, y lo cierto es que muchas de nuestras madres han sufrido ese maltrato también, que ha podido derivar en problemas de salud mental, a lo mejor no en ellas, sí en sus hijos, y bueno, es algo que tal vez deberíamos recordar. También comentar que desde el estudio de la cultura en otros países, en Estados Unidos, se hablaba mucho, por ejemplo, del Prozac, ¿no? De la medicación que tenían que tomar las mujeres para estar siempre listas, estupendas, maravillosas. Se hizo un alegato de esta medicación incluso en las películas, en las canciones. Hoy en día se hace otro tipo de crítica, ¿no? También muchas gracias por recordarnos que en el CERMI contamos con Ana Peláez, y también por contar con que, claro, los problemas de salud mental, aunque es una discapacidad psicosocial, es una discapacidad invisibilizada, ¿no? Porque finalmente tenemos que trabajar con barreras invisibles, no es una barrera fácilmente detectable, ¿no? Y más allá de eso, agradeceros a todas las personas que habéis participado, a vuestros comentarios, a vuestra valentía, y también recordar que bueno que tenemos la oportunidad de hacer estas jornadas en este momento, porque todavía recuerdo la época de mi madre en la que si ibas con un ojo morado a la comisaría, lo primero que te decían era, señora, váyase a casa, que si su marido descubre que está aquí le van a quitar la custodia de los hijos, entre otras cosas. Imaginaros qué situación en aquel momento hablar de salud mental cuando ni siquiera había trabajo, no había libertades. En este momento tenemos la responsabilidad de reivindicar esa labor que han hecho madres, abuelas, invisibilizadas, de contagiar de entusiasmo a nuestras alumnas y alumnos y generar una sociedad mucho más igual y diversa, igual en oportunidades y diversa en seres humanos, que esa es la maravilla de la vida, ¿no? Y una vez más, qué bueno que tenemos esta plataforma para comunicarnos y aprender. María, amores, mil gracias por tu participación, por tu colaboración y por tu altruismo y tu conocimiento. Gracias a todas y por mi parte despido la jornada. Un abrazo.